Ok. Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña nuevamente el profesional Wilson Valencia, quien nos hablará de cómo se deben estructurar las finanzas según los rangos de edad. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro panelista. Wilson, buenas tardes, ¿cómo estás? Paola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿preparada para el tema? Sí, Bueno, ya. estás estás en el rango, así que esto te ataña al 100%. 22 añitos, Paola, así que estás en el punto en el que arrancas tu vida profesional y esto te ataña para que te prepares, ¿vale? Sí, sobre todo los 21. Ok, entonces vamos a revisar todos asociados, asociadas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que Comedalable para ustedes. Es un espacio de conocimiento, es un espacio de educación, no es un espacio de recomendaciones financieras. Yo ahorita les voy a abrir un disclaimer para que ustedes lo tengan, pero es un espacio de educación en el que yo les recomiendo todo, investiguenlo, todo estudienlo, todo revísenlo, documentense y tomen sus propias decisiones. Vamos a abrir un espacio en el que vamos a ver algunos temas de esto. Hay muchísima literatura acerca de esto, pero con base en mi experiencia y con base en la experiencia de los profesionales que trabajamos en estos temas financieros, pues les voy a compartir información que seguramente será valiosa para la gran mayoría de ustedes. Así que bienvenidos, Paola, muchas gracias. Igual las preguntas y respuestas las podemos manejar por el chat, ¿verdad? Sí. Claro que sí, Wilson, por el chat. Ok, vale. Entonces, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Al final, les voy a regalar dos herramientas. Al final, para los que queden hasta el final, les voy a regalar dos herramientas. Una, la que siempre manejamos, que es una herramienta de planeación y control y seguimiento financiero, que es muy, muy importante que ustedes la tengan. Y una segunda es una herramienta de verdad muy, muy apreciada, es una herramienta poderosísima de si yo voy a establecer algún plan que me permita el día de mañana capitalizarme para poder hacer algún tipo de proyecto de inversión y tener el día de mañana eh, algún recurso que me permita cerrar brechas pensionales o proveer mi propia pensión. Esa es la herramienta y se las voy a mostrar hoy y se las voy a regalar para que ustedes la tengan y se la lleven. Y mañana por la tarde se la estaré enviando a Paola, no en la mañana, sino por la tarde, para que Paola, después de recibirla, se las pueda compartir. ¿Por qué te ríes, Paola? No, porque haces énfasis en que por la tarde yo desde las 8 de la mañana ya estoy escribiendo por la herramienta, pero me quedó claro. Ok, muchas gracias. Así que, asociados, asociadas, todas las preguntas que tengan, por favor, formúlenlas. Construyamos esto juntos, hagamos esto juntos y revisemos, pues, como las alternativas. Entonces, ok, voy a compartirles pantalla entonces para que podamos ver lo que tengo preparado para ustedes esta noche. La parte 2 de este taller, que es después de los 40, va a ser el jueves, el próximo jueves 5 de octubre. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, para que tengan la secuencia, para que tengan la secuencia. Siempre hago una pregunta cuando hablo de estos temas de edades y de construir un futuro y todo ese tipo de cosas, y es, las aves antes de poner sus huevos, ¿qué hacen primero? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué hacen las aves antes de poner sus huevos? ¿Qué hacen primero? A ver si me ayudan por el chat a responder ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué hacen las aves antes de empezar a colocar sus huevitos? El nido, lógicamente. Construyen el nido, por supuesto. Hacen su nido y se preparan para un momento en el que van a tomar algunas decisiones de tener sus pollitos. Los seres humanos, ¿qué hacemos primero?
¿Será que preparamos un nido primero y hacemos cantidades de cosas para poder aprestarnos y prepararnos? A veces no es así. A veces no es así. A veces el ser humano arranca, se monta en cantidades de cosas, no estructura, no desarrolla una planeación de vida. Y por no tener una planeación de vida, por eso es que desafortunadamente empiezan a, a, a ver situaciones y ese es el principal problema. No les estoy diciendo con esto de que tengan su nido primero, pero sí es importantísimo de verdad de que empecemos a tener en cuenta que la planeación financiera es base para la toma de decisiones y lo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, si nosotros no tomamos decisiones financieras adecuadas, podemos estar montados en situaciones complicadas hacia el futuro. Entonces, cómo estructurar las finanzas según rangos de edad, vamos a partir este tema en dos. Uno antes de los 40 años y otro después de los 40 años. Este es mi perfil profesional. Ya algunos de ustedes me conocen. Eh, y vamos a revisar. Quiero abrir de todos modos un disclaimer para que les quede claro. Y vuelvo y les digo, estos no son recomendaciones financieras. Estos son opiniones que resultan. Esto es un proceso educativo. Siempre investigue, busque, valide, llénese de información y saquen sus propias conclusiones. Pero lo que vamos a trabajar acá, veámoslo desde el ámbito educativo. Pero las preguntas y todo que tengan con el mayor de los gustos, sí les puedo dar algunas recomendaciones, pero muy puntuales, y dependiendo de las preguntas que se generen porque, y no tome la respuesta como para usted también, porque hay respuestas que son únicas para una sola persona. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, antes de los 40, es cuando uno normalmente empieza a tomar decisiones. Antes de los 40 uno arranca a tomar decisiones. Antes de los 40 uno estructura su vida. Acuérdense que nuestra vida si uno está bien regular o mal, depende realmente de tres factores. Depende de tres factores. A eso se le llaman determinantes financieros. Se le llaman determinantes financieros. Y uno debe tener muy en cuenta cómo funcionan esos determinantes financieros. Si usted se equivoca en esos determinantes financieros, pues su vida financiera va a sufrir el impacto. Entonces, a ver, este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Esta es la variable independiente, esta es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pase aquí me va a afectar acá, así de simple. Entonces, aquí están los determinantes financieros y esos determinantes son los que hacen que yo, de cierta forma, tenga una vida hoy en día tranquila o tenga una vida apretada. Hay tres factores, como yo les decía, ahorita les voy a ampliar un poquitico el tema de los determinantes, pero hay tres factores que inciden muchísimo en nuestra realidad económica hoy en día. Uno es el tema del conocimiento, que tanto yo conozco de los entornos financieros, que tanto yo sé tomar decisiones financieras. Es lo primero. Y si yo allí no tengo información o carezco de pronto de algunos datos de información, pues es muy complicado. Por ejemplo, arrancar a invertir en este momento, por ejemplo, en renta variable. Pues eso no es una buena alternativa porque el ciclo económico en el que estamos dice de que no es en la renta variable en el que hay que invertir, sino en la renta fija. Entonces, eso es conocimiento que te va a servir para poder mover tu dinero. Endeudarse por este tiempo en tarjetas de crédito o adquirir tarjetas de crédito pues lógicamente no es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito en este momento están manejando unas tasas de interés muy altas. Entonces, y si uno las utiliza como medio de crédito y no como medio de pago, pues está generando un problema muchísimo más grande. Entonces, todo esto es conocimiento. El segundo elemento o el segundo factor que empuja muchísimo es el tema de conciencia. Conciencia. Y la conciencia es darme cuenta de las cosas, porque es que a veces no soy muy consciente de las cosas. A ver, se los voy a poner en un ejemplo sencillo. A ver, voy a ponerles más o menos un trabalengua. Consciente, 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 inconsciente,
No, consciente, inconsciente, les voy a decir primero este, consciente, inconsciente. No se van a dejar perder con lo que les estoy diciendo. Inconsciente, después inconsciente, inconsciente, consciente, y el último es inconsciente, inconsciente. Ok, Paola, ¿estás por allí? Te voy a hacer una preguntita. Muy Sí, sencillita, muy sencillita. Vale, muy bien. Paola, ¿tú sabes cocinar? Sí. más o menos. Más o menos no es una respuesta. ¿Sabes o no sabes? No, ¿No sabes cocinar? no. Hay alguno de los asociados, asociadas que sepa cocinar? Diga yo. Alguno de ustedes, diga, a ver, yo sí sé, yo sé, al menos uno, pues una. Por ejemplo, yo sé cocinar, yo sé. Alguno de los asociados, asociadas, a ver, ¿quién levanta la mano? No me dejen solo. ¿Quién de Todos ustedes sabe están cocinar? conmigo porque ninguno contesta. Bueno, por acá nos dicen, yo sé, Adriana Sánchez. Adriana, muchísimas Andrés gracias, Alberto, doctora. yo sé. Andrés, muchísimas gracias, doctor, también. Muy bien. Es decir, mira, ponle cuidado al tema. Los que nosotros, es que esto es raro, pero voy a tratar de que se no sea raro. Esto es, yo sé que sé. Es decir, yo sé que sé cocinar. ¿De acuerdo? Sé, esto es los que saben. Yo sé que es enredado, pero ya van a ver con el segundo ejemplo, ya que se le van a dar cuenta. Esto es los que saben que saben. Yo sé que sé cocinar. Paola sabe que no sabe cocinar, es decir, que ella está aquí, ¿de acuerdo? Paola sabe que no sabe. Pero ¿quiénes son los conscientes inconscientes? Aquellos que se dan cuenta de que no tienen la habilidad para hacer algo. Esos son los conscientes inconscientes. Ellos saben que no saben. Este sabe que sabe. Este sabe que no sabe. ¿Este cuál sería? Inconsciente, consciente, ¿cuál sería, Paula? Este es el que sabe, este sabe que no sabe, y este inconsciente, consciente, ¿cuál sería? ¿El que qué? ¿Qué sabe? Ojo, Consciente, consciente. ¿Qué sabe? no, este es inconsciente, consciente. Este sabe que sabe. Este sabe que no sabe. ¿Este cuál sería? No sabe. ¿Qué qué? Inconsciente, no sabe. No Que no sabe qué sabe. cosa. No sabe que Cocinar. sabe. No sabe que sabe. Porque acuérdate que estos son los que saben. Aquí están los que saben. Es que esto es enredadísimo, yo sé. Consciente, consciente. Sabe que sabe. Este sabe que sabe. Consciente, inconsciente. Sabe que no sabe. ¿De acuerdo? ¿Este cuál sería? El que no sabe que sabe. ¿Sí te la pillas? Consciente, sé. Inconsciente, no sé. Entonces, consciente, consciente. Sé que no sé, no sé qué sé. Por ejemplo, algunas de nuestras mamás, yo no sé si a ustedes les pasan asociados, y a ti, Paola, que tienen una sazón espectacular y que a veces le dice, hay gente extraña que llega a la casa y uno lo invita a comer y dice, hola, tu mamá cocina espectacular, hola, qué delicia. Y uno le dice, señora, qué rica ¿cómo se dice? Su sazón. Y dice, no, pues yo cocino ahí más o menos. O sea, ni siquiera sabe lo delicioso que cocina. ¿Estamos de acuerdo? Este último, ¿cuál sería? Inconsciente, inconsciente. Y te traen unas preguntas terribles, Paola, yo sé. Que no Este sabe. es, exactamente, Sabe que no no sabe, sabe. No sabe que no sabe. exactamente, no sabe que no sabe. O sea, ni siquiera se da cuenta que no sabe. Mira, por ejemplo, yo tengo una hermana que en algunas ocasiones nos invita a almorzar y es mejor no ir, porque es que mi hermana no sabe que no sabe cocinar. Y yo sé que es terrible, yo sé que es terrible, pero ella ni siquiera se da cuenta de que su comida no tiene buena sazón. Ella lo intenta, pero no es buena, es mala. Entonces ella ni siquiera se da cuenta de que la comida no le queda bien. Entonces esos son los que no saben
que no saben. Les hago una pregunta a ustedes. A ver, desde el punto de vista del manejo de su vida financiera, les voy a colocar aquí 1. Sé que sé manejar mi vida financiera. 2. Sé que no sé manejar mi vida financiera. 3. No sé, pero lo estoy haciendo bien. 4. No sé que no sé. O sea, no me doy cuenta de lo mal que estoy haciendo las cosas, ni siquiera me doy cuenta. Asociados, asociadas, ¿ustedes en qué número están? 1. Sé que estoy haciendo las cosas bien. 2. Sé que no lo estoy haciendo bien. 3. Ni siquiera sé, pero creo que lo estoy haciendo bien. Ni siquiera sé que lo estoy haciendo bien. Y 4. Ni siquiera me doy cuenta lo malo que estoy haciendo. A ver, espero respuestas de números. 1, 2, 3 o 4. De Paula, ¿cuál 2, eres tú? en el rango de 2, 2. Ok. En el rango de 2 está 1, 2, 3 personas. Y una Ok. persona contesta 1. Que contesta, opa, ¿y quién contesta uno? Qué bien, hola, excelente. O sea, El sabe doctor que lo Julio es. Torres. Doctor Julián, mis felicitaciones. Julio Torres. Julio, doctor, lo felicito. Sabe que sabe, o sea, sabe que lo está haciendo bien. Excelente. Paula, ¿en qué número estás tú? Entre 2 y 3. Pero son contradictorios, ¿sabes por qué? Porque aquí es de hacerlo bien o hacerlo mal. Aquí es, no sé, pero lo hago bien, sé que lo hago mal. Entonces no puedes estar en... 50-50. Ok, está bien. Yo sé que este es un enredo, lo tengo clarísimo. Pero saben una cosa, miren, ¿hay más respuestas? ¿Alguien más que se ha animado a decir algo? No. Y otro asociado nos contesta que 1, el doctor Santiago Sánchez. Doctor Santiago, lo felicito. Lo felicito de verdad porque en este mundo uno no empata en el mundo financiero, o gana o pierde, y me parece extraordinario que esté haciendo las cosas muy bien, doctor. Eh, eh, Habría que aplicar las leyes de Murphy, ¿no? Una de las leyes de Murphy dice uno está sano hasta que va donde el médico y le hacen un super examen. Entonces esperemos a ver, doctor, que de verdad estén como lo están diciendo y ojalá sea así. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? La gran mayoría de personas, la gran mayoría están aquí y ni siquiera se dan cuenta. Todos creen que están aquí y a veces ni siquiera son conscientes de lo malo que están haciendo, ni siquiera se dan cuenta. O sea, son absolutamente inconscientes de lo mal que están llevando su vida financiera. O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces, cuando uno arranca a estructurar su vida financiera antes de los 40, uno debe tener muy en cuenta qué cosas estoy haciendo. Entonces, uno, el poder tener conocimiento para poder tomar decisiones. Segundo, ser consciente de cómo lo estoy haciendo, pero que la conciencia te lleve a la acción, porque es que todos de una u otra forma sabemos qué hacer en algún momento determinado, lo que pasa es que no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, el que toma licor y que tiene ciertos niveles de alcoholismo sabe cómo curarse, pero no lo hace. El que, por ejemplo, tiene unos temas en el que está aumentando sus niveles de grasa en el cuerpo y debe de hacer ejercicio, pues sabe que debe hacer ejercicio, pero no lo hace. Entonces todos de una u otra forma sabemos qué debemos hacer en algún momento determinado, sino que no lo hacemos. Es decir, la conciencia en esos momentos no nos lleva a la acción, pero es necesario al menos saber qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, primero, conocimiento, segundo, conciencia y tercero, el tema de los determinantes. Es decir, yo en estos determinantes tengo que tener claritico qué cosas estoy haciendo, porque si no lo tengo claro de verdad, me equivoco y arranco nuevamente mi vida después de los 40. Arranco nuevamente, es decir, borrón y cuenta nueva. Y es muy complicado arrancar de cero después de los 40 años. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, pero cuando uno se equivoca en tema de determinantes como tal, determinantes financieros, voy a explicárselos rápidamente cómo funciona. Mira, un determinante financiero, por ejemplo, es el género. Es el género. ¿Hombres y mujeres ganan por igual en este país? ¿Hombres y mujeres ganan por igual en el país? No, los hombres ganan más que las mujeres. Así desarrollen la misma actividad laboral, ganan más los hombres que las mujeres. Entonces, temas de género, pues no.
no es igual. ¿Es un determinante? Pues sí. ¿Quién gasta más dinero, los hombres o las mujeres? Pues se supone que todo el consumo y todo el comercio está dado para que las mujeres consuman más que los hombres. Entonces ganan menos y gastan más. Sí, sí, pues no estoy con esto haciendo un tema de género ni me faltaba, sino que es una realidad. Miren los centros comerciales, en qué porcentaje hay almacenes para hombres y hay almacenes para mujeres. Entonces es demasiado el espacio que hay para mujeres. ¿Para qué? Para que consuman más, para moverlas más hacia el consumo. Entonces el género de una vez impacta la vida financiera de entrada. Otro aspecto determinante es la edad. La edad. ¿Cuántos años tengo? A medida, no es lo mismo un consumo o las cosas que uno consume antes de los 40 a los que se consumen después de los 40. Entonces, por ejemplo, a mí antes me gustaba mucho la tecnología y muy amante de la tecnología. Hoy en día no es que me chicle tanto el tema de la tecnología. Entonces, uno va como que saliéndose un poquitico del tema del mercado y uno dice, no, yo necesito un celular que sea eh, que sirva para lo que yo necesito, que tenga buena capacidad de almacenamiento, que yo pueda tener los correos electrónicos allí. Pues de pronto la cámara no es que me llame mucho la atención, diferente a los muchachos que sí, la cámara debe ser yo no sé qué cosa, con que no sé qué cosa. Entonces, las edades también influyen desde el punto de vista financiero. Otra cosa es el estado civil. ¿El estado civil influye en nuestra vida financiera? Por supuesto que influye en nuestra vida financiera. Claro que sí. Entonces, es muy diferente el consumo de un soltero a un casado, de una soltera, de una persona, de una mujer casada. Es muy diferente. Otro, el número de hijos. Número de hijos también influye en nuestra vida financiera. No es lo mismo no tener hijos, no es lo mismo tener un hijo, a tener dos, a tener tres hijos. Entonces es muy diferente. Hace 2 días nos llega una persona a que le hiciéramos un tema de asesoría financiera, le va bien, pero tiene 7 hijos. Es decir, se sabe perfectamente la tabla del 7. Se la sabe perfectamente hace algunos años. Sus hijos están, no todos están grandes, están como muy seguiditos. Y les hicimos ahí pues como unas simulaciones en el tema de obligaciones que van a tener en el tiempo y se van a colapsar en algún momento, se van a colapsar. Entonces el número de hijos por supuesto que influye. Y todas estas variables o estos determinantes que están aquí, bueno, también hay otro que es el nivel académico. Nivel académico. Si yo estudio y me preparo, puedo tener más oportunidades de alguien que no lo haga. Entonces, esto me impacta los, eh, otros determinantes que son los impactos. Esto me genera impactos. ¿Impactos en dónde? En el ingreso, impactos en el gasto, impactos en el ahorro, impactos en el patrimonio, impactos en las inversiones. Es decir, todo esto me genera impactos aquí. Entonces debo de tener mucho cuidado para no tomar decisiones aquí en las que yo me equivoque y que el día de mañana vaya a tener esos impactos aquí. Entonces hay que tener de verdad muy en claro qué cosas uno quiere lograr o quiere conseguir para no tener impactos aquí tan fuertes que después sea muy difícil sortear en el tiempo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se va a casar, en estado civil, pues uno tiene que saber a quién va a llamar a su vida, no solamente porque es bonito, porque es bonita, sino porque tiene los mismos planes de pronto que uno tiene, está girando hacia el mismo lado y hay de pronto algunos intereses en común que uno puede decir con esta persona, yo creo que sí me va a entender. Número de hijos, pues hoy en día uno no tiene los hijos que uno quiere, sino los que uno puede. Entonces también planificar su tema familiar para no tener después un tema de gastos altos, un tema de pocos ahorros, de no poder tener los patrimonios que uno quisiera tener, porque los hijos, como ustedes lo saben, aproximadamente son el 20% del ingreso de un hogar. Entonces, si tienes 5 hijos, pues ya sabes. Okay. Entonces, antes de los 40, vale. En cada etapa de la vida se experimentan diferentes niveles, por ejemplo, de ingresos, de responsabilidades, de proyectos y de gastos, dependiendo, así que también como cosas que pueden cambiar la vida, una enfermedad o alguien que no esté. Entonces, en esas etapas de la vida hay muchas cosas. En los 40, normalmente, pues usted ya ha alcanzado algunos temas de ingresos, ya usted ha desarrollado actividades, esto se los voy a desglosar un poquitico ahorita, ya ha generado ya su gran nivel educativo, ya de pronto lo tienes, o al menos la base principal de tu vida educativa la tienes.
arrancan el tema de patrimonios, entonces empiezas a tener patrimonios, empiezas a llenarte de patrimonios, de proyectos. Es allí cuando se ocurre este tipo de cosas, es allí pues también sucede en esto, y es allí donde pues esto se crece. Entonces uno todo esto lo tiene que revisar en la medida en que uno diga cuándo son los momentos para tomar ciertas decisiones, para poder hacer cierto tipo de cosas. Entonces, a veces uno mismo se boicotea su futuro, a veces uno mismo. Por ejemplo, cuando entré a la universidad tuve dos compañeros en especial de clase que fueron muy amigos de nosotros y estuvieron muy cercanos, pero que ellos terminaron boicoteando un poquitico sus planes de vida. Él, un muchacho muy pintosito, muy bonito, y ella una niña muy bonita. Se noviaron en el primer semestre eh, y pues eran una pareja muy bonita. En el segundo semestre seguían y ella queda en embarazo en el tercer semestre. En el tercer semestre se embaraza la chica, ellos estaban estudiando, preparándose y todo el tema para salir adelante, estudiando con esfuerzo y todo esto. Cuarto semestre nace el bebé y ya no puede ninguno de los dos seguir estudiando. Entonces, son temas que uno tiene que saber en qué momento los toma y que esos planes no nos vayan a boicotear las cosas que van apareciendo, no nos boicoteen de pronto antes de tiempo los planes. Entonces, por ejemplo, miren aquí, cuando la persona está joven, cuando hay un tema de soltería, se independizan, buscan pocas cargas financieras, están orientados al ocio. Los jóvenes, por ejemplo, bueno, que no son independientes, pues son lógicamente más orientados hacia temas de ocio, quieren pues automóviles, quieren estar a la moda con todo, a la moda con todo. Cuando recién se casan pero no tienen hijos, entonces pues les va muy bien porque si trabajan los dos con muy buenos ingresos, y empiezan a generar un tema de compras y a darse en unos niveles de bienestar que a veces lo que uno dice es, estamos gastando demasiado dinero y estamos trabajando para los demás, que es lo que realmente sucede en algunas de estas etapas de la vida, que se termina trabajando es para los demás. ¿Y usted cómo se da cuenta de esto? Mire nada más usted cuánto recibe de salario en el mes, cuánto es su ingreso mensual. Entonces, hay personas que así como reciben el salario, así lo entregan. Y al final, ¿qué le queda a la gente? Pues a veces nada. Eso es un indicador que está trabajando para todo el mundo y no está trabajando para sí mismo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas también para que lo revisemos. Entonces, aquí también automóviles y ya es donde se compran pues como temas ya duraderos como los muebles, como las lavadoras, la nevera y todo ese tipo de cosas. Aquí ya cuando llega uno de los bebés, ya la posición es de pronto un poquito más tranquila, pero arranca la liquidez a sufrir porque pues los bebés arrancan a abrir la torta y a meterse en como un gasto fuerte en el hogar. ¿Que se compra mucho? Pues más lavadoras, lógicamente. No, mentira. Hay una renovación de electrodomésticos y todo ese tipo de cosas. Ya cuando llegan dos niños, pues ya pues la situación financiera pues hay que dividirla. Tampoco es que sea tan buena, sino que ya es aceptable. Y ya las parejas, como les digo, los dos deben de trabajar porque un solo salario es muy difícil y ya buscan ya bienes más duraderos. Ya cuando estamos hablando de matrimonios ya mayores, ya con hijos que se han ido, ya la posición financiera ya está un poquito mejor. A veces me acuerdo que hay personas que me han preguntado, Wilson, ¿yo cómo bajo los gastos? Yo quiero bajar unos gastos, quiero hacer reestructuración de gastos. Y yo les digo siempre, miren, montarse en gastos es muy fácil, pero bajarse de ellos a veces no es tan fácil. Por ejemplo, usted quiere bajar el gasto, ¿en qué estrato vive? No, pues que en el 6, váyase al 4 y verá que baja el gasto. Sí, ok, pero pues no lo hace nadie, lógicamente. O a veces digo de manera muy jocosa, eh, ¿cuántos hijos tienen? No, pues 3. Ah, bueno, eche 2 y verá que el gasto se le baja. Pues obviamente esto no lo va a hacer uno, pero es para que uno se dé cuenta que después de estar montado en el gasto es muy difícil bajarse. Y después ya se buscan ya bienes ya más duraderos, que es lo que normalmente se hace. El manejo de nuestros recursos económicos es un tema absolutamente de nuestra responsabilidad y hay que tener en cuenta algo, y es que todo tiene su momento, todo tiene su momento. Y antes de los 40 hay que priorizar una serie de cosas que les voy a entrar a mostrar. Miren, ¿por qué es tan importante el número 40? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué estamos partiendo esto no en tantos rangos, sino en dos rangos? Que es lo importante. Uno viene al mundo a los 0 años
y la expectativa de vida de un colombiano está hacia los 80 años. Es decir, que la mitad de la vida de una persona está en los 40 años, la mitad de la vida. Entonces, antes de los 20 años, supongamos que a los 20 años una persona arranca a trabajar. Bueno, yo arranqué antes, a los 16 años. Algunos arrancan después, pero pongamos una línea media a los 20. Antes de los 20 años, una persona desde el punto de vista financiero es absolutamente dependiente, absolutamente dependiente. Entonces, no genera ingresos, sino que lo único que genera es gastos. Entonces, aquí está el tema de cómo uno, qué está haciendo uno mejor en estos primeros años de vida. En estos primeros años, pues uno lo que genera es gastos, pero uno debería de aprovecharlo para hacer algo que se llama aprestamiento. Y el aprestamiento es la preparación que yo voy teniendo para poder resolver mi vida hacia el futuro. Y probablemente, pues, resolver de cierta forma el de mi familia. Entonces, yo estoy en una etapa de aprestamiento, estoy aprendiendo, estoy adquiriendo habilidades, me estoy formando, estoy estudiando y estoy buscando mis oportunidades para que esas oportunidades se materialicen y yo pueda tener una muy buena calidad de vida. Entonces, 20 años. Trabajaremos normalmente en Colombia, se viene una reforma pensional, pero no solamente una, se van a venir dos reformas pensionales y se va a acordar de mí. Una de ellas no va a tocar a edad, pero la segunda sí. Y en el Congreso de la República hace rato viene haciendo lobby el que la reforma pensional, la segunda, se vaya donde se diga que tanto hombres como mujeres lleguemos a los 65 años para poder tener una pensión. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra vida, aquí hay una etapa de aprestamiento donde no hay ingresos. Es decir, que tenemos un momento de generación de recursos que va desde los 20 años hasta los 65 años. Es decir, 45 años de actividad laboral. ¿Por qué? Porque se supone que de aquí para allá, pues usted se pensiona. Se pensiona. Pero si la pensión no le alcanza, y si no se pensionó bien, la pregunta es, ¿de qué vas a vivir en este último momento de tu vida? Porque es probable de que aquí termines como empezaste. Entonces, la clave, ¿dónde está? En saber en estos años qué es lo que yo debo hacer. Allí es donde está la clave. Y es decir, vení, entonces, ¿cómo así? Yo tengo entre los 20 y los 40. Sí, claro. Desde allí es cuando usted arranca a estructurar su vida y usted empieza a despertar hacia su futuro. Lo que pasa es que algunos tienen 25 y todavía no han despertado. Tienen 30 y todavía no han despertado. Tienen 35 y todavía no han despertado. Algunos tienen 50, 60 y todavía no han despertado. Es decir, hay que buscar el que rápidamente nosotros podamos colocar en orden nuestra vida financiera para poder saber de qué vamos a vivir en el futuro, porque esta va a ser la gran incógnita. Esta va a ser la gran incógnita. Por eso nuestra vida se parte aquí en dos. Antes de los 40 ya deberías de tener unas cosas definidas en tu vida y después de los 40 otras. Es decir, que tú construyes aquí una parte y luego construyes aquí otra parte. Y de esto es que se trata este proceso que vamos a desarrollar. Entre los 20 y los 40, es decir, tenemos 20 años. Lo que pasa es que los primeros 21, 22, 23, 24, esos años, pues normalmente la gente no despierta rápidamente, sino que empieza a perder años y la gente empieza a despertarse muy, muy tarde de situaciones financieras. Entonces, pues yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, si lo que les estoy diciendo es real o no, si usted lo ha vivido o no lo ha vivido. Lo que pasa es que ustedes como médicos tienen unas disciplinas demasiado fuertes y pero ustedes sí lo saben, es decir, a ustedes les cuesta porque tienen que hacer una especialización, porque tienen que hacer esto, lo otro, aquello. Entonces les cuesta, por supuesto, pero sí es importante de que ustedes vean que 40 es un año en el que hay que buscar definitivamente asegurar ciertas cosas de vida y ya les voy a entrar a decir en qué deberíamos estar pensando antes de los 40 años para que ustedes en el futuro puedan disfrutar de una vida financiera tranquila y no estén pues como tan en afugias o en situaciones. ¿Por qué? Porque es que por muy buen ingreso que tengas ahorita, hay muchas amenazas, hay demasiadas amenazas y casi todas son externas.
Hay demasiadas amenazas. Por ejemplo, lo que yo les decía en momentos anteriores, en talleres anteriores en los que he tenido oportunidad de trabajar con ustedes. La inteligencia artificial, la robótica, todo eso en algún momento va a desplazar mano de obra. Que los médicos van a ser los últimos que van a ser reemplazados, sí, claro, pero que los van a reemplazar, los van a reemplazar también. Por supuesto que sí. Entonces, una máquina ya puede hacer una operación, puede hacer una cirugía, ustedes lo saben, y a veces, con todo respeto, con altísimos niveles de precisión, altísimos niveles. Una máquina puede dar un diagnóstico, ustedes lo saben. Entonces, una máquina hoy en día hasta puede ser intuitiva. O sea, hoy en día la robótica, la misma inteligencia artificial puede dar un diagnóstico. O sea, son temas que ustedes tienen que estar viendo las amenazas que existen y no ir como si nada estuviese sucediendo. Entonces decir, vení, yo de verdad debo despertar rápido a esto. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces? ¿En qué cosas yo debería estar? ¿Están de acuerdo conmigo en esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está bien? Wilson, por el momento no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Bueno, todo está quedando clarísimo, ¿no? Espero que así sea, porque de verdad, pues esto sacude un poquito, pero bueno, sí, avancemos. Entonces, hay que hacer un checklist de algunas cositas y empezar a puntearlas lo más pronto posible. Hacer un checklist y puntear. Que tú digas, esto y esto, ¿qué está pasando con esto? Pues ya está punteado. Por ejemplo, voy a ir a pasear por el mundo y voy a conocer, mi meta es 8 países. Pues si ya los conociste, pues puntealos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los recursos es probable que los necesitemos en algún otro momento. Es muy probable. Entonces, empecemos a generar una lista de chequeo. Yo siempre me llevo una máxima, ¿no? No todo es para uno, no todo es para uno y hay cosas que yo podría hacer, pero que no debo hacer. Entonces hay cosas que podría hacerlas, pero no debo hacerlo. Por ejemplo, para mí una de mis grandes prioridades de vida es tener recursos que no dependan de mí y que no dependan del Estado para que yo pueda vivir tranquilamente en el futuro. Para mí eso es una prioridad y que yo pueda vivir teniendo los patrimonios que tengo, sosteniendo los patrimonios que tengo y dándome la calidad de vida que tengo. Entonces, eso para mí es una prioridad. Mi prioridad no es llenarme de patrimonios en este momento, porque ya tengo algunos y digo, hasta aquí está bien de patrimonios, hasta aquí está bien. Eh, ¿Cuál es mi prioridad? El futuro. Y pensar en el futuro y traer cosas para el futuro. Y las cosas que voy a tener en el futuro las construyo hoy. Entonces, hacer una lista de chequeo y decir, esto ya está, esto ya está, esto ya está, ahora qué debo hacer. Entonces, aquí va. Y esas son las decisiones que uno normalmente debe pensarse antes de los 40. Yo, ¿qué cosas debo de estar haciendo? ¿A qué le debo estar apuntando ahorita en estos momentos en los que tengo unos niveles de ingreso? Y ya les voy a mostrar eso. Lo primero que les recomiendo es organiza tu vida financiera. Siempre te digo esto, organiza tu vida financiera y organízalo de la siguiente forma. Coge del 100% de tus ingresos, coge tu variable ingresos, el del 100% y aprende a vivir con el 60% en gastos. No te gastes más del 60% de lo que te ingresa, tanto en gastos fijos, variables como ocasionales. No te gastes más dinero del que te ingresa. Entonces, ojo con esa primera variable. 60% es para la variable gasto, para que lo tengas máximo, como máximo. 20% es como máximo para tema de endeudamiento, 20%. Es decir, no te endeudes más del 20% de tu ingreso. De pronto llévalo al 25%, por exagerado, de pronto al 30%, pero no te pases, porque ya empiezas a tener niveles de endeudamiento altos y hay que hacer recomposición para liberarte un poquitico. Acuérdate, lo más importante en tu vida financiera es tu flujo de caja. Y siguiente es un 20% para ahorros, 20% para ahorros, y tú lo sumas acá, 80, 100, aquí está 100. Entonces, una parte de aquí para poder provisionar gastos, por ejemplo, si te vas de vacaciones, si vas a pagar tu declaración de renta, si vas a pagar unas pólizas y todo ese tipo de cosas, eso va aquí, es una provisión. Y otra parte que sea capitalización, que formemos un capital y ese capital el día de mañana colocarlo en un proyecto de inversión, en una alternativa de inversión, que esa alternativa me permita tener un mayor ingreso y con ese mayor ingreso poder seguir capitalizándome para poder seguir teniendo una mejor alternativa. Miren que yo no estoy aumentando el gasto
ni nada de ese tipo de cosas. Estoy es capitalizándome cada vez más. ¿Para qué? Para tener muchos más ingresos y así volver a tener más capitalización, más inversión y así sucesivamente hasta que yo pueda construir un futuro financiero, hasta que yo lo pueda construir. Entonces, esto es importante de que lo tengas, de que lo tengas rastreado. Entonces, ¿qué es lo principal que debo considerar ahora a la hora de tomar decisiones financieras? Lo principal es que tú aprendas a ver tu ingreso como un trampolín. Siempre lo he dicho, debe ser un trampolín que te permita el día de mañana con ese trampolín saltar a mejores oportunidades, pues para que lo tengas en cuenta. Sí, empezar a controlar tu vida financiera. Para eso te voy a regalar una herramienta de planeación financiera que tú vayas viendo y monitoreando qué está pasando con tu dinero. Miren, esto lo hacen las compañías. Uno debería de adoptar algunas prácticas de las empresas. Por ejemplo, estamos ya casi para octubre. La próxima semana es octubre. Entonces, si yo, creo que el domingo es ya 1 de octubre, creo. Creo que sí, creo que es 1 de octubre el domingo. Si yo, por ejemplo, Wilson, te quiero... estamos escuchando un poco entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? ¿Hola? Yo te estoy escuchando un poco entrecortado. No sé si de pronto los asociados nos pueden informar cómo les... Ah, bueno, por acá nos dicen que se escucha bien. Puede ser entonces Ah, tu bueno. conexión a internet. Es tu conexión a internet, menos mal que es su conexión a internet y no la mía. No, mentira. Ok, Ah, entonces, querido, gracias. hay que controlar entonces los recursos y les voy a regalar una herramienta financiera para que les sirva, para que ustedes lo tengan en cuenta y empiecen a monitorear lo que les decía. Las empresas empiezan en el mes de septiembre, octubre a hacer presupuestos 2024 para poder saber, pues, dos cosas fundamentalmente. Hacen presupuestos para conocer cómo va a ser el tema de los gastos que deben atender durante todo el año y para eso saber cuántos son los ingresos que deben de lograr. Y lo segundo es cuántos impuestos van a pagar. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta esos dos elementos. Ustedes por su actividad profesional tienden a facturar muy buen ingreso y tienden a tener muy buen ingreso. Ojo que ustedes están pagando renta por este tiempo. Es probable que lo que ustedes pagaron en este año no sea ni la mitad, ni siquiera el 30% de lo que van a pagar el próximo año. Entonces, háganse una planeación fiscal, hagan una planeación de ingresos y hagan una planeación para que desde ya ustedes puedan provisionarse para el próximo año o en su defecto disminuir los valores a pagar a través de beneficios y estrategias tributarias, cosas que les recomiendo definitivamente para que usted lo sepa. Entonces, es necesario que nosotros podamos empezar a monitorear nuestra vida financiera, que sepamos qué cosas están pasando y hacia dónde se está yendo el recurso. Como les digo, un porcentaje, un porcentaje para gastos, para la variable gasto, otro para la variable deuda, porque pues hay que apalancarse. Lógicamente el apalancamiento es buenísimo. El apalancamiento hace que nosotros tengamos mejores oportunidades y un apalancamiento que nos permita provisionar gastos y capitalizarnos para poder invertir. Entonces, esas son cosas que hay que empezar a monitorear desde ya. Eh, a los 40 años se parten aquí como a los 20, aquí como en la mitad, como a los 20 en los que de 20 para allá uno es absolutamente dependiente y de los 20 para acá se supone de que uno ya empieza a manejar algunos niveles de independencia financiera. Lo que pasa es que a veces uno quiere tener todo al mismo tiempo y esto es lo que le hace el daño a la gente a la hora de planear su vida financiera, que quiere todo al mismo tiempo. Entonces, ojo con este tipo de variables que hacen que uno desafortunadamente tome decisiones equivocadas. Entonces, las personas normalmente a los 20 años se meten en un crédito de un vehículo de 6 años. Entonces son hasta los 26 pagando un carro. Entonces, esa deuda, como la llevó hasta los 26, le afectó el flujo de caja durante 6 años. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de liquidar la deuda lo más pronto posible, tratar de salir más rápido, pero hay que viajar también. Entonces, no paguemos por ahora el carro, empecemos a viajar.
pero sabes una cosa, hay que comprar, hay que salir, hay que ir a los restaurantes, hay que comprar la ropa, hay que comprar los celulares. Entonces, al final empiezas a meterte en un poco de situaciones sin darte cuenta de que se te están acabando los años para poder organizar esto que está aquí. Entonces la gente no despierta y empieza a desperdiciar años valiosísimos enredados en el consumo sin saber de que los años van a llegar y que ese recurso que tuviste lo vas a necesitar en el futuro. Entonces, aquí están las decisiones de impacto, los determinantes que les hablaba ahorita. Si usted es soltero o es casado, si usted tiene hijos, hasta qué nivel usted estudió, sus hijos, cómo están en este momento, si están pequeños o están grandes. Entonces, eso va generando unos impactos y unas decisiones financieras que ustedes van tomando en el camino. Entonces, es necesario de que ustedes identifiquen allí ustedes, cada uno cómo está, cada una cómo está. Si usted está, por ejemplo, soltero, soltera, antes de los 40 años deberías aprovechar al máximo. Y si vives con tus papás, mejor todavía, deberías aprovechar muchísimo más, pero no aprovechar en solamente vivir. Sí, el vivir es importante, el disfrutar, el darte bienestar, pero también es tener mucha inteligencia financiera y empezar a buscarte oportunidades que te permitan tener recursos en el futuro, tener recursos en el futuro. Ya te voy a decir qué cosas deberías de tener antes de los 40 años. Una persona que esté casada, casado, pues primero debería haber traído a su vida a alguien que sea de verdad persona que tenga los mismos objetivos de vida y que tenga de pronto también oportunidades y cosas que pueda lograr. ¿Para qué? Para que puedan ser un complemento económico, no solamente un complemento en la materia, en materia pues de compartir solo vida, sino también un complemento económico y empezar a distribuir los recursos de una manera adecuada. Si usted es casado o casada, doctor, doctora, usted debería de llevar su vida financiera de una manera muy práctica en su hogar. Yo les recomiendo una. Hay una que es que utilicen una sola bolsa y todos aportan a la misma bolsa, por acá el uno y por acá el otro aportan a la misma bolsa. Perfecto. Y atienden por aquí los gastos y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando hay ingresos que son distintos en el hogar, cuando hay ingresos distintos, hay dos formas de poder llevar nuestra vida financiera en pareja, o hacerlo con justicia, o hacerlo con equidad. Equidad. ¿Qué es justicia? Justicia es que el mercado nos cuesta 1.000.000 de pesos, entonces yo pongo 500 y tú pones 500. Eso es justicia, es justo porque ambos estamos copiando. El arrendamiento, ¿cuánto vale? 2.000.000, entonces tú pones uno y yo otro. Sí, pero si resulta que la pareja no tiene el mismo nivel de ingresos que uno, entonces esto pues quiebra la pareja de inmediato. Por eso yo les recomiendo, hagamos un tema más bien con equidad. ¿Y cómo funciona el tema con equidad? Aquí paso a explicarles cómo funciona. Miren, eh, independientemente de cuál sea el nivel de ingreso de cada uno, de ese 100% de cada uno debería de distribuirse en gastos, deudas, ahorros y algo que se llama libre destino, libre destino. Entonces, del 100% de ingresos, pues con pareja, váyase al 50% en gasto, los dos. En deuda, el 20% en deuda sin importar la deuda de quién es, sino ver cuál de ellas es mejor liquidar y liquidarla rápidamente. En ahorros, el 20% y en libre destino, el 10%. Es decir, para que el día de mañana no estés pidiendo permiso para comprar una camisa o para comprar una correa o para comprar unos zapatos o algo así, sino que tengas un libre destino de dónde moverte o ayudar a tu familia o algo así. Entonces, esta es una forma, esto es porcentual. Cuando uno habla de equidad, está hablando porcentual. Cuando uno habla de justicia, está hablando numérico y es mejor trabajarlo de esta forma. Esto es una recomendación que les doy para que ustedes puedan estructurarse en materia de ingresos y gastos en el hogar. Estas son como las prioridades, estas son como las 6 prioridades que yo les recomiendo que ustedes tengan en cuenta en estos antes de los 40 años. Esto es a lo que deberíamos de apuntarle antes de los 40 años para que lo tengan muy en cuenta.
el definir definitivamente su herramienta de trabajo, es decir, usted es médico, usted es doctor, doctora, y usted se va a especializar en esto. Entonces usted tiene ya una herramienta calibrada. Tema de endeudamiento es hasta dónde me puedo endeudar, cuál es un endeudamiento sano, cuál no. El tema de capitalización, la construcción de un capital, automatizar algunas cosas para que no se te queden colgadas, formar unos planes de emergencia, y ahorita les voy a mostrar cuáles son, y empezar el tema de construcción de patrimonio. Esos son como los 6 elementos en los que uno debería de pensarse antes de los 40 años. Y aquí va, herramientas de trabajo, por supuesto. Construir, diseñar, afirmar, pulir nuestras herramientas de trabajo. Es decir, eh, yo qué sé, soy cardiólogo, soy neurólogo, soy nefrólogo, no sé, el que puedas definir una alternativa en el que ya sepas que esa va a ser tu actividad y esa va a ser la forma como tú vas a conseguir tus recursos económicos. Entonces, tener tu herramienta de trabajo absolutamente calibrada, que esa herramienta te permita no solamente cubrir tus gastos, sino que te quede un delta. Mira, por ejemplo, si esta es la barra de tu ingreso, ojalá la barra de tu gasto sea hasta aquí y que te quede aquí un delta, y ese delta lo podríamos utilizar para diversificar fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de los 40? Tratar de eh, calibrar una herramienta de trabajo que sea buena. Ustedes ya la tienen. Estructurar el gasto, manejar una estructura del gasto donde este no crezca, donde no permitirle al gasto que crezca. Y tener un delta aquí, tener un delta que te permita el día de mañana con ese ingreso ubicar alternativas de inversión de largo plazo, para que tú puedas empezar a generar recursos para poder verlos en el largo plazo. Mira, por ejemplo, la semana pasada cerraron unas alternativas de inversión que me parecieron muy buenas en algunas firmas comisionistas en el país. Muy, muy buenas. Una de ellas al 27% efectivo anual, pero algunas de ellas eran de largo plazo, alternativas de 5 años. Entonces uno dice, no, pero esta alternativa a 5 años, yo ver esto a 5 años, pero mira, uno de nuestros clientes se acercó y nos dijo, mira, yo quiero comprarme un plan educativo, tengo un hijo y mi hijo tiene 11 años y en 5 años va a entrar a la universidad, yo apenas voy a arrancar con este tema de póliza, pues lógicamente el, eh, pues el tema de esta póliza educativa, pues también la puedes construir tú mismo, está bien, si no tienes el tiempo y si no sabes cómo, adquiere la póliza, pero si no, por ejemplo, construyela tú mismo. Esta persona es una persona de recursos económicos, por supuesto, y lo que dijo es, le presentamos una alternativa que habíamos ubicado en el mercado y es una alternativa de muy alto valor y es una alternativa que prácticamente no tiene riesgo. Entonces, esa alternativa, 27% máximo efectivo anual, el rango varía entre el 24 y el 27% efectivo anual, más o menos. Eh, a 5 años, pues imagínate cuánto puede voltear. Si la persona mete 10 millones, 50, 100, pues cuánto puede hacer. Esta persona hace su propio póliza educativa con este proyecto y con esta alternativa, y con esa alternativa va a tener la educación de su hijo prácticamente asegurada en 5 años. Entonces son cosas que nosotros mismos podemos construir, que nosotros mismos podemos hacer, pero estas cosas se construyen antes es decir, uno antes de los 40 uno dice, aquí qué debo hacer, aquí qué debo hacer. ¿Para qué? Para tener un super propósito de vida, y es liberar flujo de caja libre. Por eso no te puedes gastar todo el ingreso que tengas. Ojalá liberes caja para que puedas tener alternativas. Entonces, esta herramienta de trabajo te da un muy buen ingreso. Depende de ti qué tanto quieres atomizar el ingreso, depende de cuánto quieres reventar el ingreso, y con base en eso tener unos márgenes que te permitan el día de mañana tener oportunidades
como las que se están presentando en el mercado y tú puedes arrancar con muy poco capital. Por ejemplo, en Comedal puedes arrancar con CDTs y a construir patrimonio con CDTs y a construir alternativas con CDTs inicialmente. Por supuesto que lo puedes hacer. Las tasas son muy buenas y las alternativas te permiten no solamente tener un interés, sino que después reinviertes y tienes intereses sobre los intereses que te generaron inicialmente y así empiezas a construir un sistema de interés compuesto, pero ubicando siempre temas de largo plazo. Entonces, cuando tú tienes menos de 40 años, calibra una herramienta de trabajo que te permita tener flujo de caja libre y empezar a hacer inversiones de largo plazo, no de corto plazo, sino de largo plazo. Que tú puedas decir, con esta plata no la voy a usar, esta plata no la voy a tocar, esta plata es para esto puntualmente en 5 años. Entonces, esto es la primera de las cosas que uno debería de priorizar antes de los 40 años. Tener en cuenta, muy en cuenta, el tema de cómo se mueve el ingreso tuyo en el tiempo. Esto es fundamental que lo sepas. Y ya antes de los 40, uno normalmente arranca como por acá. Acá es cero ingresos, pero uno arranca a trabajar y el ingreso empieza. Y antes de los 40, pareciera que esto es creciente. Pareciera que es creciente y uno como que termina aquí. Y esto es creciente todo el tiempo porque uno está construyendo su vida financiera. Entonces, esa herramienta de trabajo debes de calibrarla cómo se mueve en el tiempo, cómo se va a mover en el tiempo y poder ayudarle a esa herramienta financiera a través de una serie de portafolios que te permitan incrementar tu nivel de ingreso, pero que ese nivel de ingreso no sea solamente para gastos ni para construir patrimonio solamente, sino para tener oportunidades que el día de mañana puedas utilizar y puedas aprovechar a tu favor. Entonces, esa es la herramienta de trabajo. La segunda es endeudamiento. Endeudamiento como tal. El endeudamiento puede estar dirigido hacia dos partes, o el endeudamiento sea para cubrir gastos, que es el peor de los escenarios, o el endeudamiento para construir patrimonio. Acuérdense, cómo ustedes calculan el nivel de endeudamiento, que eso es un tema también importante que es necesario que ustedes lo sepan. Para poder construir y saber cuál es su nivel de endeudamiento, que yo por acá les decía que sea el 20%, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Que yo les decía el 20 máximo, por máximo, tope máximo 25-30%, pero no se pasen de allí. Entonces, su nivel de endeudamiento, ¿cómo se calcula? Es la sumatoria de todas las cuotas mensuales que usted paga por créditos, la sumatoria de todas las cuotas mensuales. Si usted le debe a un lugar 20 millones y paga 500, en el otro si debe 50 y pagas 1 millón, entonces ya llevas 1,5 millones, y así sucesivamente. Suma las cuotas mensuales y lo divides en el ingreso. Esto te da un valor, lo multiplicas por 100 y te da en porcentaje. Y te da la respuesta en porcentaje. Y es allí donde yo te digo, mira, que no te pases del 20, pero por exagerar, 25-30, que no te pases de allí. Entonces, es importante de que ustedes lo identifiquen, de que ustedes sepan cómo se mueve su nivel de endeudamiento. Si su nivel de endeudamiento está por encima, lo que hay que hacer es una recomposición de pasivos rápidamente. Hay que hacer una recomposición de pasivos, entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, porque se agota nuestro flujo de caja y se empieza a porrear el flujo de caja. Pues para que sepas. Entonces, el endeudamiento mide tus niveles de endeudamiento, lo que les acabo de decir, y no solamente el endeudamiento. Hay dos tipos de niveles de endeudamiento que uno calcula. Nivel de endeudamiento en flujo de caja, que es el que acabamos de hacer aquí. Este es el nivel de endeudamiento en flujo de caja. Y el segundo, que es importantísimo, es su nivel de endeudamiento en patrimonio. Y ese es importantísimo también que ustedes lo puedan identificar. Esto ustedes lo ven de cierta forma en su declaración de renta. Acuérdense que en su declaración de renta usted tiene por ahí algo que se llama patrimonio bruto. Patrimonio bruto es todo lo que usted tiene, menos las deudas, es decir, todo lo que usted debe. Entonces, lo que usted tiene menos lo que usted debe
eso es lo que usted tiene realmente, es decir, ese es su patrimonio líquido como tal, es su patrimonio neto. Entonces, cuando usted se le presenta esto en su declaración de renta, patrimonio bruto menos los pasivos que usted tiene, es decir, todas sus deudas, los pasivos, esto es igual a su patrimonio líquido o patrimonio neto. Entonces, esto es lo que realmente es tuyo. Hay personas que tienen una vivienda de 800 millones de pesos, tienen un carro de 150 y deben 1.000 millones de pesos. Es decir, todo lo que tienen no es de ustedes. Todo lo que tiene esa persona es de la entidad, de las entidades financieras. Entonces, ojo, porque una de las cosas que uno hace normalmente es hacer que este valor sea cada vez más chiquito, es decir, ir pagando las deudas para que este se incremente. A medida que usted paga las deudas, el patrimonio líquido aumenta. ¿Por qué? Porque si usted tiene aquí, por ejemplo, pongamos valores, usted tiene 100 aquí y usted debe 100, pero usted ya pagó 10, es decir, debe 90, pues aquí inicialmente la respuesta, la diferencia es 0, pero aquí la diferencia ya va a ser 10. Y si usted ya pagó otros 10, es decir, que ha pagado 20, pues aquí usted ya le va quedando muchísimo más. Su patrimonio ya, bueno, aquí es, si usted ya pagó 10, entonces usted tiene un patrimonio de 10 y aquí tiene un patrimonio de 80. Entonces, esta es la diferencia y es lo que usted debería estar haciendo. Paula, ¿hay preguntas? Sí, pero acá tenemos una pregunta. Nos dicen, Wilson, ¿qué inversión es buena, que no se deteriore y que no dependa del gobierno, como decías antes? Esa es y más hoy en día es complicada la respuesta, pero hay dos cosas que uno puede hacer. Hay dos cosas que uno puede hacer. Discúlpame, Wilson, Eh, pero espérame que acá hay un complemento, creo que a la pregunta. ¿Cuáles son sí. las alternativas, ejemplo, del 25% efectivo anual? No sé si de Ah, pronto tenga bueno. que ver con lo anterior. Sí, son portafolios de inversión cerrados que tienen algunas firmas comisionistas, que tienen algo de riesgo, lógicamente, que hay que entrar a evaluar si ustedes están dispuestos a asumir riesgos, lógicamente. Pero esas alternativas hay que primero saber cuál es el perfil de riesgo. No porque yo les diga que esas alternativas del 25, pues usted mira el 25 y dice, no, eso es buenísimo. Sí, pero espérate, mira el nivel de riesgo. Mira el nivel de riesgo. A ver si soportas ese nivel de riesgo. Entonces, ojo que no es solamente el buscar la alternativa de ganar, sino también mirar el riesgo cómo está. Entonces, hoy en día puedes encontrar algunas, lógicamente, pero siempre valida el riesgo y valida cuándo necesitas el dinero y valida cuál es el objetivo de la inversión también. Entonces, esas son cosas que podemos buscar, que podemos encontrar, pero algunas son de riesgo. Entonces, revísalo, por favor. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuánto debe ser el porcentaje de endeudamiento adecuado? Muy buena pregunta y te lo respondí en la diapositiva de acá, que yo les digo, miren, un nivel de endeudamiento adecuado debe de estar, a ver, ¿dónde es que está? Aquí, entre un 20%, 25%, las entidades financieras hablan de un 25%, las entidades financieras. Yo les digo un 20%, yo no les digo más. Y algunos, por ejemplo, llegan hasta el 30%, pero de aquí no pasarse. Es decir, esto es lo máximo que tú deberías de permitirte como nivel de endeudamiento. Si tienes por encima, hay que realizar una recomposición de pasivos definitivamente, una recomposición de pasivos. Entonces, esto para que veas que también es necesario calcular tu nivel de endeudamiento en patrimonio. ¿Y cómo se calcula el nivel de endeudamiento en patrimonio? Entonces, vamos a coger el total de las deudas, el total de las deudas que tenemos, total deudas sobre el total del patrimonio. Total patrimonio. Es decir, todos los pasivos que tengo menos el patrimonio, sobre el patrimonio, perdón, sobre el patrimonio. Esto me da un valor, si lo multiplico por 100, esto me da en porcentaje. Mi recomendación, ¿cuál es? Ojo con esto. Que tu nivel de endeudamiento en patrimonio esté por debajo del 50%. Que tu nivel de endeudamiento en patrimonio esté por debajo del 26%, del 50%, perdón. Que tu nivel de endeudamiento en patrimonio esté por debajo del 50%. Es una recomendación sana que uno normalmente debería de tener. Es decir, no te endeudes
y no tengas deudas en patrimonio por encima de un 50%. Por ejemplo, si tú debes 100 millones de pesos, si debes 100 millones de pesos, ¿cuánto debería ser el patrimonio para que máximo tu nivel de endeudamiento esté al 50%? ¿En cuánto debería estar tu patrimonio para que esté al 50% tu nivel de endeudamiento en patrimonio? ¿En cuánto? ¿Cuánto me dices? A ver, tienes 100 millones de pesos en deuda. ¿Cuánto debería de sumar tu patrimonio para que estés en el punto óptimo normalmente de endeudamiento en patrimonio? ¿Cuánto deberías de tener? A ver, ¿qué me dices? Por acá nos dicen que 200 millones. Por supuesto, esa es la respuesta. Claro que sí. Hay que tener 200 millones de pesos en patrimonio para que tu endeudamiento esté al 50%. Por supuesto, claro que sí. Entonces, esto no solamente en flujo de caja, imagínate, en flujo de caja uno recomienda el 20, pero en patrimonio uno recomienda hasta el 50. ¿Sabes por qué? Porque es que los patrimonios normalmente no se liberan tan rápidamente. Es más, a veces cuando uno hace análisis financieros de las personas naturales, uno dice, a ver, eh, eh, ¿cuánta plata debes? ¿Cuánto pagas en cuota? Listo. Debería de tener un patrimonio importante. ¿Cuánto tienes en patrimonio? Y esto es lo que uno normalmente hace. Ahora, cuando uno normalmente compra casas, uno tiene que confrontar si vivir en la casa le sale más barato que alquilar la casa. Es decir, uno dice, vení, si yo tengo una casa, voy a ponerles un valor pequeñito, una casa de 200 millones de pesos, ¿cuánto debería yo estar pagando en arrendamiento? 1 millón de pesos. Debería estar pagando 1 millón de pesos en cuota. ¿Por qué? Porque, perdón, tenerlo alquilado en 1 millón de pesos. Si tienes un apartamento 200, ¿por qué? Porque es normalmente el 5% la rentabilidad que te deja un tema inmobiliario, un tema de vivienda, invertir en vivienda, te deja un 5%. Si tú por ese crédito de 200 millones de pesos estás pagando 800.000 por el crédito, pues fantástico, supremamente fantástico, porque ni siquiera te está costando arrendamiento, ni siquiera estás por debajo de la línea de arrendamiento del bien. Entonces, esos son los análisis también que uno normalmente hace. Te está saliendo muy barato el tener esa casa, te está saliendo muy barato el tenerla. Entonces, ojo con este tema, ojo con los niveles de endeudamiento en flujo de caja y los niveles de endeudamiento en patrimonio, que es importantísimo. ¿Cómo funciona todo? Mira, la gente normalmente arranca a trabajar, empieza a trabajar en las empresas, empieza a llenarse de deudas y empieza antes de los 40, dizque a crecer económicamente. Dizque, ¿por qué? Porque todo lo debe. Entonces, tiene carro, tiene casa, el de estudio, todo te lo estás debiendo al tiempo. Todo lo estás debiendo. Entonces, allí hay que entrar a reestructurar y a recomponer el endeudamiento para que ese crecimiento económico que está teniendo, pues sea real y no que el día de mañana si pierde el empleo, pues lo pierde todo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Entonces, antes yo siempre digo, mire, antes de uno salir a crecer económicamente, lo primero que uno debería de hacer es buscar su sostenibilidad económica. Aquí es donde está nuestra tarea, el buscar nuestra sostenibilidad económica. Sí, sea dependiente, adquiera deudas, pero para que sea para sostenibilidad económica. Después de que tenga sostenibilidad, ahí sí piensa en crecimiento. Ahí sí. Lo que pasa es que la gente piensa al revés. La gente piensa en saltarse este paso. Y después de haber crecido, ahí sí ya quiere buscar sostenibilidad económica. Y así no funciona. Así no funciona. Entonces, uno primero lo que busca es primero esto y segundo esto. La gente tiene invertidas las prioridades. Primero esto y segundo esto. Por eso es que se meten en tantas cosas al tiempo. Y uno debería de, antes de ciertos momentos de su vida, antes de los 40 años, estar estructurándose también para el futuro. Entonces, ¿esto cómo lo hago normalmente? Esto es una cuenta de balance general para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto es una cuenta de balance general y esto es una cuenta de estado de resultados. Esto es una cuenta de balance, es una cuenta de estado de resultados. Las principales cuentas de balance son activos y pasivos. Las principales de estado de resultados son ingresos y gastos. Entonces, si usted va a crear un pasivo, por ejemplo, un carro como tal, puede ser un pasivo o puede ser un activo financiero. Un carro. ¿Cuándo un carro es un pasivo financiero? Cuando lo único que me produce es gastos. ¿Cuándo un carro es un activo financiero? Cuando me produce ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta la diferencia entre los dos. Es decir,
Es el mismo, es el mismo carro, pero pueda que sea un activo, sea un pasivo. Porque si es un pasivo me genera gastos, si es un activo me genera ingresos. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Entonces, yo, ¿qué es lo que no les recomiendo? Que usted tenga pasivos que le generen gastos. O sea, la está haciendo dos veces mal. Un pasivo que le genere gastos lo está haciendo dos veces mal. Ese sí es inconsciente, inconsciente. No se da cuenta que lo está haciendo mal. Ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo mal. Está haciendo inconsciente, inconsciente. Crear pasivos que le generen gastos. Cuando uno va a crear un pasivo, normalmente lo que busca es que el pasivo me genere un activo. Yo si me meto en pasivo sea para crear un activo. Ah, yo salgo de aquí, me apalanco, creo el activo me genera un ingreso y ese ingreso yo ya puedo de ahí disponer tema de gastos. Entonces, esa es la forma correcta como uno debería de funcionar con su vida financiera cuando uno está creando pasivos. Porque ¿quién debe plata hoy en día? Pues casi todo el mundo debe plata. Casi todo el mundo debe plata, casi todo el mundo está apalancado. Ahí es que saber qué tanto me puedo apalancar y hasta dónde yo me puedo apalancar. Pero ojalá mucho del apalancamiento que tenga sea para crear activos. Muy bien. Otra de mis prioridades, capitalización. Definitivamente hay que buscar el tema de capitalización. Y es aquí en la capitalización en el que uno empieza a construir su vida, no solamente presente, sino futura. Antes de los 40 años hay que pensarse ya en el futuro. No hay que pensarse después de los 40 años, sino antes de los 40 años hay que estar pensando de largo plazo y estar diciendo, venga, yo ya tengo cierto nivel de edad, de qué voy a vivir en el futuro. El sistema pensional, pues yo no estoy seguro de eso. Yo no quiero trabajar hasta los 70 y 70 y pico de años, pues, y morirme, pues, trabajando, porque esto es muy delicado, esto es muy complicado. A mí esto me cambió la vida hace algunos años que vi dos personas muy allegadas a nivel personal morir en sus puestos de trabajo por volúmenes de estrés y cansancio extremo. Entonces, es por eso que uno debe pensarse también en el futuro y pensarse rápido. Entonces, hay un modelo de capitalización que uno puede generar y que uno puede decir, venga, es que yo con esto, este es mi plan o esto es parte de mi estrategia para yo poder empezar a construir mi futuro financiero. Les voy a cambiar un momentico de esta pantalla. No les voy a compartir esta, sino que les voy a compartir otra pantalla diferente. Denme un instante que les voy a compartir otra cosa. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Denme un momento. ¿En dónde está? Aquí. Entonces les voy a compartir una pantallita, pero una pantallita distinta. Y es esta. ¿Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla? Me dicen si ya la están viendo. Es un Excel. Me confirman, por Sí, favor, que están viendo el Excel. ¿Sí lo ven? Sí. Wilson se está viendo perfecto. Súper. Vale. Entonces, la carrera hoy en día es por liberar flujo de caja. Es por liberar flujo de caja. Lo que pasa es que la gente contra lo primero que atenta en su vida financiera es contra su flujo de caja. Es decir, lo que busca es estallar el flujo de caja lo más rápidamente posible. Y lo que yo recomiendo es al revés. Liberemos flujo de caja lo que más podamos. Mira, esto es un tema en el que uno está pensando en el futuro. Antes de los 40 deberíamos estar pensando ya en el futuro, ya en nuestro futuro y en el futuro de largo plazo, en el que uno diga de qué voy a vivir yo. Sí, yo estoy apoyando la educación de mis hijos, estoy buscándole las mejores alternativas, pero ¿y yo? Yo siempre digo, mire, la persona más importante en su vida financiera es usted. Si usted está bien, sus hijos están bien, pero a veces sus hijos están bien y usted no. Sus hijos están asegurando su futuro y usted no. Entonces, esto para que nosotros lo revisemos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mire, yo voy a ahorrarme 2 millones de pesos mensuales, voy a ahorrar 2 millones de pesos mensuales y lo voy a poner una tasa del 12% efectivo anual. Y voy a incrementar cada año mi ahorro. Es decir, que el próximo año no voy a ahorrar 2 millones de pesos, sino que voy a ahorrar 2 millones 100. Voy a subirle el 5%, 2 millones 100. Voy a coger 10 mil, 100 mil pesos y los voy a ahorrar, no me los voy a gastar y los voy a montar a los 2 millones. Si yo hago esta tarea que está aquí, si yo hago esta tarea, miren, en un año voy a tener casi 27 millones de pesos en un año con las rentabilidades, mírenlo aquí está, con las rentabilidades casi 27 millones de pesos con las rentabilidades. En 2 años voy a tener 58 millones de pesos. Miren, 5 años, ya tengo
186 millones de pesos. O sea que si yo arranco a los 30, pues yo ya tengo 186, casi 187 millones de pesos en dinero que he construido a punta de 2 millones de pesos mensuales. Ya he construido un 187 millones de pesos, que pues tampoco los he sentido mucho. Es más, si yo me voy a 10 años, si tengo 35, yo digo a los 45, ¿cuánto voy a tener? A los 45 sin hacer más aportes, solo 2 millones mensuales, solo 2, no más, solo 2 millones. ¿Cuánto voy a tener? 567 millones de pesos. 567, o sea que a los 45 ya tienes 500 millones de pesos que pueden servirte para un plan complementario de retiro que tú tengas. Y solo es hasta los 45 años. Si tú dices, no, a los 50, yo quiero saber a los 50 cómo voy, pues mira a los 50. Aquí está, es este. 1.300 millones de pesos. ¿Sacando cuánto? 2 millones de pesos mensuales. ¿Puesto a qué tasa? A una tasa del 12% efectivo anual. Incrementando tu nivel de ahorro en cuanto en un 5% anual nada más. Y eso sin decirle que ya tengo un capital para invertir. No es que yo ya tengo 20 millones, ya tengo 50 millones, ya tengo 100 millones. Si tú tuvieses en este momento un ejemplo, ya en este momento, yo qué sé, 50 millones de pesos, simulémoslo. 50 millones de pesos, pues imagínate, a los 15 años, a los 50 años, ¿cuánto vas a tener? 1.577 millones de pesos. 1.500. ¿Y cuánto te producen 1.577 millones de pesos para que tú puedas ajustar un plan de retiro? Ese valor que está ahí, este valor que está aquí, por el punto 12, no, ¿qué fue lo que yo hice por punto 12? Dice ahí, sí, por el 12% me da, ¿esto qué es? Bueno, por los pesos, por el símbolo. Me da 189 millones de pesos. Si usted dice, listo, esto es la rentabilidad que me produce este recurso que está aquí, 189. Si yo voy a complementar mi plan de retiro, tener un plan de retiro o pensarme en el futuro, yo esto lo divido para 12 meses, ese valor para 12. ¿Cuánto voy a tener mensualmente a los 50 años y arranco ya a los 35 para poder retirarme? Pues vas a tener el equivalente a casi 16 millones de pesos mensuales. A casi 16 millones de pesos mensuales. Y eso que miren, no estamos siendo ingeniosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que usted diga, no voy a tener oportunidades del 12, sino del 14. Voy a buscarme oportunidades al 14. Pues mira aquí, tu plan de retiro no va a ser 16, sino 19. 19 millones de pesos. Y que tú digas, no voy a ahorrar 2 millones de pesos, voy a ahorrarme 4 millones de pesos. Voy a pensar en mi futuro, 4 millones de pesos. Pues mira, mira lo que está aquí. O sea, es que se puede construir, es arrancar. Antes de los 40 años debo de estar pensándome en un plan de capitalización para mi futuro, así de simple. Debo de estar construyendo un plan. Es más, aquí puedes retirarte a los 45 años. Si tú dices a los 45, mira lo que va a pasar aquí a los 45. Por punto 12. Mira, y si tú lo divides, este valor en los 12 meses del año es el equivalente a 15 millones y medio. Si le queda 5 años más, va a tener 34 millones y medio. Entonces, estos son las cosas que uno normalmente debería de estar haciendo antes de salir a comprar, a tener, a meterse en cantidades de cosas, sino uno construir sus propios planes de vida y sus propios proyectos de vida, que es lo que uno debería hacer antes de los 40 años. Esta herramienta se las voy a regalar. Quiero que ustedes la tengan. Les voy a regalar esta herramienta para que ustedes puedan proyectarse hacia el futuro. Que ustedes hagan una evaluación y cada uno diga, bueno, yo no puedo 4 millones, yo puedo más.
yo puedo más, porque yo voy a organizarme, estoy en este momento, yo qué sé, de 10 millones, 15 millones, pero yo no me voy a gastar todo, yo me voy a gastar de los 15 millones de pesos mensuales, me voy a gastar 8, no me voy a gastar todo y me va a quedar una plata y voy a empezar a empujar esto como un proyecto de vida. Yo no voy a confiar en nada, yo no me voy a poner a pensar en nada, sino que voy a meterme en este tipo de proyectos. Es más, ya en este momento tengo un dinero disponible que he ahorrado y me voy a meter en el proyecto de inmediato. Entonces, esto hace de que tú rápidamente puedas estructurar un proyecto. Te estoy colocando 35 años. Te puedo colocar 40 también, por supuesto. Es más, puedo colocarte después de los 40. Pero lo importante es que tú sepas que esto, mientras más rápido arranques, pues más rápido vas a ver el resultado. Miren este tema. A ver, les voy a mostrar aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. Si nosotros nos vamos a punta de ahorro y marcamos una tendencia, miren la tendencia cómo se va. La tendencia nos marca esto aquí, nos marca la tendencia. A punta de ahorro tendríamos hasta aquí, pero como estamos invirtiendo, miren esto, todo esto lo que sucede con los intereses. O sea, las rentabilidades terminan siendo más altas que el mismo capital. Esto es una proyección geométrica, esto es una proyección aritmética. ¿Por qué? Porque deja de ser una línea y se convierte en una curva. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé si tienen preguntas al respecto, no sé si hay alguna pregunta, alguna apreciación al respecto, Paola. Por acá nos dicen, mejor pensionarse solo que con el Estado. Mm, obviamente, obviamente, claro, hay que buscar uno mismo las alternativas de pensión y es más, es buscarse, si ustedes me preguntan a mí entre fondo privado y colpensiones, pues yo les digo lógicamente colpensiones, lógicamente. Pero esto va a cambiar, entonces hasta ahorita no sabemos porque esto lo van a cambiar los regímenes pensionales en Colombia. ¿Hay algún otro aporte que tengan o pregunta, Paula? Bueno, la doctora Adriana solicita acá o solicita información en cuánto están las tasas de los CDATs. Acabo de compartir por acá por el chat el link de acceso a las tasas que están publicadas en nuestra página web. Acá tenemos Excelente. otra pregunta. ¿Qué vehículo financiero conservador recomiendas para este ahorro? Claro, pues mira, por ejemplo, el tema de los CDTs. Ese es un tema, por ejemplo, que lo podemos revisar. Nosotros podemos decir, mira, de pronto los CDTs hoy en día están a estas tasitas. Entonces uno dice, me voy a una tasa del 12% efectivo anual, voy a aperturar CDTs y a punta de CDTs yo lo puedo hacer. Es que lo que estoy haciendo aquí es manejar un interés compuesto, pero como si fueran CDTs. O sea, aquí no estoy haciendo nada más, aquí lo que estoy haciendo es funcionando como si fueran CDTs. Entonces, tú lo que haces es aperturar un CDT mensual, con vencimiento a un año, con vencimiento a un año. Luego, cuando recuperes todo ese año, pues lo tiras completo a un año y después mes a mes, con vencimiento a un año, con vencimiento a un año. Y así sucesivamente, hasta que todo esto se te convierta en lo que te estoy mostrando acá. O sea, esto lo puedes hacer así, con CDTs con bajo riesgo, o puedes buscarte otro tipo de alternativas, por supuesto. Pero el más bajo riesgo hoy en día, pues lógicamente es el tema de los CDTs, lógico. Entonces, esto es una alternativa que puedes utilizar y que te puede servir, que yo te recomiendo lógicamente que lo veas y que lo veas lo más pronto posible. Es que mira nada más esto, si uno fuera muy disciplinado y uno arranca a los 35 años, mira nada más, 2.800 millones de pesos en patrimonio invertido. Esto es una locura y a medida de que pasa el tiempo, pues mucho más rápido. Imagínate alguien que arranque a los 25 años y quiera retirarse a los 50. Mira lo que tiene, es que son cosas que uno a veces dice, esto es de no creer, ¿no? Pues aquí están los cálculos, aquí están los cálculos. O sea, esto es tan religioso como pagar los servicios públicos. Esto es tan religioso como comprar los alimentos en el mes. Esto es tan religioso como con pagar la cuenta de los celulares, o sea, tiene que convertirse en hábito. ¿Hay más preguntas, Paola? Paola, buenas noches. ¿Se quedó congelada Paola o me quedé congelado yo? Uno de los dos se quedó congelado. Por favor, pueden decirme por el chat quién de los dos se quedó congelado.
Sí, por acá tengo más preguntas, pero creo que mi internet está fallando. Por acá nos dicen, ese plan que tú dices sería con CDAT, entonces me imagino que la respuesta sí, según la explicación que nos acabas de dar. Por supuesto, claro que sí. Sí, sí, así es. Así es. Podemos ser más ingeniosos, pero pues asumir de pronto algo de riesgo, pero Por acá como está montado es con tenemos otra CDTs. pregunta. Está Pero los fallándote la CDTs son internet a un por ahí. año, no entiendo cómo hacer cada mes. Ah, bueno, sí, Sí, claro, tú puedes tengo arrancar, por internet. claro, tú puedes arrancar en enero, por ejemplo, enero, y tirarlo hasta diciembre. Tú puedes tirar en febrero y tirarlo hasta diciembre. Pero con Tú un ahorro puedes, mensual de 4 millones. exactamente, claro, por supuesto. Tú puedes arrancar en marzo y tirarlo a diciembre, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, así sucesivamente. Cuando termines este diciembre y termines acá diciembre, este valor que está aquí lo tiras completo a un año. Este diciembre que está aquí lo tiras completo a un año. Diciembre, ya que arrancas enero a diciembre, febrero a diciembre, y este ya se fue al año completo. ¿De acuerdo? Cuando tengas este y tengas el producto de este otro, la suma de esos dos se van a un año y empiezas otra vez. Enero, diciembre, febrero, diciembre, bla, bla. Cuando tengas este otro, pues vas a recibir el primero, el segundo, ahora el tercero, lo tiras a un año y después este y así sucesivamente lo vas construyendo. ¿Vale? Bueno, por Y acá nos mira dicen, las, el problema es que las tasas de interés no se van a mantener en ese margen por siempre. y es muy acertado el comentario que estás haciendo. Por supuesto, no se van a mantener siempre allí las tasas de interés. El tema es ubicar en este momento de pronto CDTs u oportunidades de largo plazo. Que tú digas, voy a utilizar de pronto un CDT no a un año, sino que lo voy a utilizar a 2 años, 3 años. O voy a usar una alternativa a 4 o 5 años. Es decir, el poder montarte en alternativas de más largo plazo desde ya y asegurar la tasa. Es que si tú te montas, por ejemplo, en una tasa ya a 5 años, no se te va a mover en 5 años. No se te va a mover. Por ejemplo, un ejemplo, si te montas en un CDT en este momento al 12%, la tasa, la inflación estimada para el año 2024 va a ser del 6%. Entonces nos vamos a ganar inflación más el doble, más el doble. Pues vamos a tener inflación más el doble, vamos a duplicar. Y si tenemos por encima del 12, pues lógicamente pues vamos a estar con mejores oportunidades, obviamente. ¿Hay más preguntas? Sí, si tengo 25 años, pero tengo sueldo de médico general, ¿con cuánto me recomendaría iniciar el ahorro a largo plazo? Bueno, si tienes 25 años, pues simulémoslo. Hay que revisar si tienes el sueldo de médico general, pensemos en 1 millón de pesos. Un ejemplo, simulémoslo. Porque esto lo puedes hacer en tu casa cuando yo te envíe esto. Supongamos que aquí no hay nada, sino que arrancamos con 1 millón de pesos. Sí, mira, aquí sería a 15 años, por ejemplo, pues esperemos que en 15 años no sigas con el mismo ingreso, sino que en 15 años ya tenemos 651 millones de pesos en 15 años. Tienes 25, es decir, a los 40 ya tienes esto, pero mírame a los 45 años. 1.342 millones de pesos. O sea, esto es para que vayas viendo cómo el recurso es agradecido en el tiempo y el recurso va a seguir montándote una proyección geométrica, así sea con 1 millón de pesos solamente, 1 millón de pesos mensuales. Entonces, es también interesante, o sea, tienes 25, aquí tienes 35, aquí tienes 40, aquí tienes 45 años, o sea, tienes un plan a 45 años que va a durar 20 años y vas a tener 1.342 millones de pesos para poder vivir en ese tiempo. ¿Eso cuánto es mensualmente? Pues si tú coges este valor que está aquí y lo multiplicas por la tasa de interés y ese valor lo divides en 12, pues mira lo que vas a tener para tu plan de retiro en ese momento. O sea, así sea poquito, que tú digas, no, tengo solo 500.000, pues ya tú lo simulas. ¿Cuánto vas a tener en el tiempo? Pues mira, en los mismos 20 años vas a tener casi 7 millones de pesos, casi 7 millones de pesos en recursos que vas a tener en ese tiempo.
¿De acuerdo? O sea, esto es para que lo puedan mover ustedes. Yo se los voy a regalar para que lo tengan ustedes, nos puedan hacer los movimientos y digan, no, yo me voy por esta estrategia. Definitivamente yo voy a copiar esto. Necesito preocuparte por mi futuro. Tengo menos de 40 años, hay que arrancar ya. Hay que arrancar ya. Mientras más rápido arranques, muchísimo mejor. ¿Hay más preguntas? Sí, como es progresivo, no siempre el porcentaje de CDT es igual. Entonces, ¿cómo sería? Invertir de largo plazo, vuelvo y te digo, invertir de largo plazo. Y a veces ser un poquito ingeniosos en el tiempo y buscar alternativas. No, ¿por qué el CDT ahorita es tan bueno? Por el momento o el ciclo económico que tenemos ahorita. Es por el ciclo económico que tenemos ahorita. Pero va a llegar un momento en que uno dice, voy a asumir un poquito de riesgo, entonces me voy a montar en alternativas, por ejemplo, de renta variable. Y allí puedes tener muy buenas oportunidades también. Puedes estar en fondos de inversión y puedes aún estar por encima en algunos de estos resultados, por supuesto. Entonces, esto es para que tú veas que sí se puede lograr. Lo que pasa es que ahorita la renta fija es muy buena por el momento económico, por el ciclo económico en el que estamos. Pero hay un momento en el que ya los CDT ya no van a estar tan bien, ya no van a tener tan buenas tasas. Ustedes van a ver el próximo año, van a caer las tasas de CDTs, por supuesto. Entonces, el montarse ya en una muy buena tasa es buenísimo. Y el próximo año ustedes miran si hacen una mezcla entre CDTs y oportunidades de un poquito de más riesgo para que puedan elevar la oportunidad de rentabilidad. O sea, aquí hay que ser muy ingeniosos, pero de que se puede lograr, claro, por supuesto. Es más, les digo una cosa, mire, yo, por ejemplo, dentro de mi planeación, yo voy al 8%, tienen ustedes toda la razón, yo me voy al 8%. Lo que pasa es que yo sí ahorro un poquito más, pero mi expectativa es el 8%. Mi expectativa es el 8. Hoy en día tengo alternativas que están al 27, al 26, al 24, por supuesto, pero mi expectativa es el 8, porque yo sé que esto que está pasando es coyuntural, es eminentemente coyuntural. Entonces, esa es mi expectativa ahorita. Entonces, manejemos la expectativa que tenemos, que es del 12%. ¿Hay más preguntas? Sí, por acá nos dicen, buenas noches, pero las tasas de los Buenas noches. CDTs en la cooperativa, la tasa está más bajita en comparación a los bancos y otras cooperativas. Sí, pueda que esté más bajitas. Lo que pasa es que hay dos cosas allí. Una, no tienes comisiones porque a veces los CETES te cobran comisiones. Eh, y con Comeal no tienes ese tipo de comisiones porque es que son cosas ocultas, son gastos ocultos. Por ejemplo, a ti te piden por un crédito los bancos una tasa de interés, Comeal te da otra. Tú dices, los bancos me están prestando más barato, sí, pero te piden seguros y esos seguros le suben a tu tasa de interés y no te das cuenta que al final, en resumen, la tasa de interés bancaria es mucho más alta que la que estás pagando acá. Entonces, haz la valoración, por favor. Igual yo no me sé las tasas, no tengo ni idea, pero sí sé que así funciona el mercado. Entonces, para que hables con tu asesor, tu asesora y puedan revisar exactamente cómo es el tema de las tasas. Ok, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Como ustedes se darán cuenta, defiendo a Comeda la capa y espada, como se darán cuenta, y se los digo abiertamente, a capa y espada, porque me parece extraordinario. ¿Los bancos manejan CDT solo un año? No, puedes tener a 2 años, 3 años, por supuesto. Es más, hay alternativas que se van más allá de 5 años. Entonces, la idea es que uno pueda estar montadito en una alternativa, ojalá de 5 años, en el que uno pueda ya estar aprovechando las tasas de interés que uno tiene. Por eso hoy en día uno dice, estoy invertido en largo, estoy invertido en largo, tengo puros largos. Es decir, estoy tirado en el tiempo, en un horizonte de muchísimo más largo plazo. Por acá nos dicen, no logro entender lo del CDT mensual. No logré entender. A ver, por ejemplo, te quedan 2 millones de pesos mensuales. Y pensemos en que lo vas a hacer a partir del próximo año. Entonces, en enero, ¿cuánto vas a invertir? O vas a llevar a un CDT, 2 millones de pesos. ¿A qué mes lo vas a colocar? A vencimiento a diciembre. En el siguiente mes, ¿cuál es? Febrero. ¿Cuánto vas a llevar en febrero? Los 2 millones de pesos. ¿Lo vas a llevar a qué mes? A que haga corte a diciembre.
y así sucesivamente hasta que llegues al último mes que tengas corte de diciembre. Y cuando hagas corte a diciembre, pues lo que vas a hacer es que coges el dinero y lo vas a tirar al año completo. Entonces haces diciembre, diciembre, al año completo. Y después arrancas nuevamente. Enero a diciembre, febrero a diciembre. Cuando te hayan entregado el primero que se cumplió todo el año y el segundo que se cumplió todo el año, esos dos se van de una vez a un año y los otros se van yendo mes a mes, mes a mes, mes a mes y así sucesivamente. Espero que así sí me haya hecho entender. Bueno, por acá nos dicen, doctor, ¿y en los fondos mutuos? A los fondos mutuos son otra voz, doctor. Por supuesto, los fondos mutuos dependen muchísimo de los volúmenes de mercado y qué está pasando en el mercado. Hoy en día uno establece algunos fondos de inversión que le permitan a uno tener tranquilidad en el tiempo. Depende del fondo en el que usted esté, doctor. Si el fondo mutuo es un fondo que está comprometido con algunas tasas o si está muy expuesto a temas de riesgo, o sea, todo depende, doctor. Los fondos mutuos terminan siendo buenos, yo no estoy en contra de ellos, por supuesto, pero hay que mirar en qué invierten y para poder validar un poquitico el riesgo de ese fondo. Entonces, es importante, doctor, que uno no solamente valide la tasa, sino que valide el riesgo que está detrás de la tasa, doctor. ¿Cómo garantizas rentabilidad del 12% anual en el tiempo? Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el plazo máximo que tiene Comedal para CDTs, Paola? En Uy, este momento, 360 días. bueno, un año. Un año, perfecto. Entonces, como mínimo estamos asegurando un año. Por supuesto, entonces con Comedal aseguramos un año. Pero hay opciones de más plazo. Entonces yo puedo tener a 720 días, por ejemplo. Puedo tener a 720 días, a 2 años, y estoy asegurando ya una tasa a 2 años, porque la tasa no te la van a mover. Así caiga la inflación, la tasa no te la van a mover, porque lo adquiriste en un momento como tal y esa negociación te la van a respetar, así de simple. Y si la adquieres a más tiempo y buscas, por ejemplo, un fondo, como me decía ahorita el otro doctor, un fondo en el que tú vas a invertir y vas a dejar el dinero por 3 años, por 4 años, por 5 años, lo puedes dejar. Entonces aseguras de una vez esa tasa y no te la van a mover en todo ese tiempo. Por acá nos dices que si nos vas a compartir la herramienta, si efectivamente mañana se les será enviada en las horas de la tarde. Es correcto, en la tarde, muchas gracias. Sí, en la Bueno, tarde. por acá nos dicen, para hacer esos CDATs progresivos, todos finalizan en diciembre. ¿Cómo explica? ¿Son siempre con la misma entidad? Puede ser, claro, puede ser con la misma entidad o puede ser que la mezclemos, pero el tema es que en los tiempos se hagan como te estoy diciendo. Enero a diciembre, febrero a diciembre, es decir, que los pongamos todos a corte, todos a un año, a diciembre, para que cuando recibamos en diciembre el recurso ya lo podamos tirar a un año completo, todo lo que hemos juntado. Ok, listo, por el momento no tenemos más preguntas. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de Wilson, pero sí compartir. me queda como una duda. Por ejemplo, en este momento la tasa en CDAT a 360 días está al 12%. O sea que Sí, si una persona apertura un CDAT y lo quiere mantener por 5 años, ese sí. 12%, ¿la de cooperativa se lo debería de mantener en ese lapso de tiempo, en esos 5 años, o es No, dependiendo de la tasa del mercado en el momento que lo renueve? no porque el tiempo máximo que tiene Comedal es un año. Es decir, Si lo si tú, renueva, tiene la tasa de interés que tiene en ese que, momento, que está en ese momento, sí, claro que al sí. momento de la renovación. Así Ah, es, por supuesto, claro que sí. ok. Por acá nos dicen, ¿qué entidades tienen la opción de CDT a 5 años? Hay que preguntar con el sector financiero o hay que preguntar con las firmas comisionistas de bolsa. Las firmas comisionistas de bolsa, algunas sí tienen esos horizontes así de largo plazo, sino que no le llaman CDTs, sino que son alternativas cerradas de largo plazo. Entonces te pueden servir. Hace poco conocimos de una, por ejemplo, precisamente a 5 años, con una tasa de interés bien interesante.
Entonces, es estar pendiente de temas de mercado, de información de mercado y antes de salir a invertir, documentarse muy bien, definitivamente. Porque es que a veces uno mira solo tasa, pero uno no mira riesgo en que está invertido, si puede quedarse a 5 años sin ver ese dinero. Es decir, hay que tener muy en claro en qué tipo de cosas yo voy a invertir y los niveles de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, este es el ejercicio que les quería mostrar inicialmente para que ustedes lo tengan. Entonces, ya sabemos, monto de ahorro mensual, tasa de interés que uno espera, el aumento del ahorro como tal y el capital que uno dispone ya para poder hacer algo en este instante. Muy bien. La capitalización puede ser de corto o de mediano plazo. Yo les recomiendo capitalización de corto plazo, pues uno puede hacerlos a través de CDTs y ese tipo de cosas. Ya de largo plazo, buscarse alternativas que sean muy complementarias, pero de que hay que hacerlo, pues definitivamente sí hay que hacerlo. Automatización, que la automatización sea ojalá uno de los hábitos que nosotros tengamos. Automatización en que en compras, es decir, que uno tenga una herramienta financiera con la que uno tenga muy en claro qué cosas va a comprar en el mes y en dónde los va a comprar. Y tener como una lista de chequeo y uno decir, pin, 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 esto ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo. Mire, somos muy juiciosos con todo respeto con los pacientes, con las clínicas, con los hospitales, pero no con nuestro dinero y ustedes trabajan es por el dinero, perdónenme, de todos modos. Es decir, no solamente por dinero, yo sé, pero es que es un componente indispensable, pues. Entonces, al menos pues que uno tenga labores altruistas, pues, y ya hayas definido tu vida. Automatización también en los pagos, es decir, que tengas débitos automáticos y ese tipo de cosas que puedas ir pagando sin que haya riesgo de que no, de que se quede colgado, de que te quedes colgada en algún momento. Planes para emergencia, indispensable también el tema de imprevistos, el manejar como mínimo un dinero a la vista para imprevistos. Siempre yo recomiendo, mire, mínimo tenga un salario para imprevistos, mínimo tenga un salario para imprevistos. Wilson, ¿dónde puedo tener ese recurso allí para imprevistos? Pues hay cuentas que tienen retorno de inversión. Entonces, son cuentas que generan no son las cuentas de ahorro normales del banco normal, sino son otro tipo de cuentas que el dinero está a la vista, pero te está ganando al menos inflación. Entonces son cuentas que están indexadas a inflación. Entonces maneja eso para imprevistos. Y es importantísimo el que tú en temas de emergencia goces de algunas pólizas. Yo siempre digo, mire, yo sé que ustedes por obligación tienen su tema de responsabilidad, por supuesto, pero hay 3 pólizas también que uno debería de tener casi que siempre de manera religiosa. Una, ¿cuál es? Que tú tengas tu salud asegurada, tu vida asegurada y tu patrimonio asegurado. Para mí esas 3 son claves. Todas las demás las puedes revisar y si las necesitas, adquiérelas, pero esas 3 son fundamentales. Entonces, póliza de vida, póliza de salud y póliza de patrimonios, que son temas que hay que asegurar. Los patrimonios pueden ser productivos o pueden ser improductivos. Entonces, los patrimonios improductivos, ¿cuáles son? Pues el vehículo que yo tengo para que me lleve a trabajar y que todo el día se queda parqueado en un parqueadero, pero pues ahí lo tengo para poder desplazarme. Eso es un patrimonio improductivo. Patrimonios productivos, tengo una casa que la dividí en 3 apartamentos o 3 apartaestudios y me está produciendo unos recursos de unos arrendamientos, patrimonios productivos. Es decir, hay que buscar la oportunidad y hay que buscar empezar a hacer patrimonios. Ojalá, perdón, que muchos de ellos sean productivos. Ojalá que sean productivos. Antes de los 40 años hay que pensarse en crear patrimonios no solamente improductivos, sino también productivos para irte preparando. Clave por encima de todo el que tú tengas diversificación de los recursos que tienes invertidos. Es decir, no todos tenerlos en una sola cosa, sino tenerlos en diferentes alternativas también. Esto es un mapa que parece un mapa egipcio, pero a ver, yo qué les digo, esto parece hasta brujería, perdónenme que use esa palabra tan horrible, pero esto no falla. Miren, esto es tan tenaz que marca y ha marcado la vida y miren que esto se mueve de manera cíclica. Se dice que el mercado es cíclico, yo no sé si ustedes han escuchado el término, pero efectivamente el mercado es cíclico.
Miren, esto marca son los años y cuáles han sido los mejores momentos para invertir, cuáles han sido los peores momentos, los mejores momentos, los peores momentos. Miren, nosotros estamos en este momento en el 2023. Estamos en este momento aquí. ¿Cómo está la economía en este momento en el país? ¿Cómo está la economía? Está mal, por supuesto, claro. Por supuesto que es mal. Tenemos un momento de recesión, pero ¿sabe qué está pasando? Esto se va a levantar y esto se va a levantar y en el año 2026 vamos a tener un muy buen punto medio, va a volver a caer, pero en el año 2035 vamos a tener, según esto, una super oportunidad también. Es decir, hay que prepararse para los momentos malos, pero también estar buscando los momentos de oportunidad. Entonces, esto es como si fuera magia negra, porque es real, funciona así. Inversiones con o sin deuda, esto también es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, yo puedo utilizar la deuda para apalancarme en inversiones y volverme inversionista, por ejemplo, de propiedad raíz. No solamente es con CDTs, si con CDTs construyo un capital, pero yo puedo el día de mañana a través del sector inmobiliario ganar dinero y ganar más dinero con deuda. Porque es que la gente le tiene miedo a la deuda. No, mira, la deuda sirve para invertir y es más rentable invertir con deuda que invertir con dinero propio y se los voy a demostrar. Mire, suponga que usted va a comprar una casa hoy y, y va a comprarla en 1 millón de pesos. Y en un año la va a vender. En un año la vende. Y la va a vender en 120 millones de pesos. Y usted tiene dos alternativas, adquirirla con deuda o adquirirla sin deuda. Pensemos en el primer caso, usted no necesita endeudarse, son 100 millones de pesos los que usted tiene. ¿En cuánto la va a vender en un año? En 120. ¿Cuánto se ganó? El 20%. Así de simple, no hay magia, no hay nada oculto, el 20%, es decir, 20 millones. Pero si tú dices, no, yo no voy a coger los 10 millones, yo voy a coger solo 20 y le voy a pedir a la entidad financiera 80 millones de pesos para montarme en este negocio. Va a pedir a Comedal 80 millones de pesos para que me presten y yo voy a montarme en un negocio inmobiliario. Al año, ¿en cuánto vendo? Pues vendo en 120 millones de pesos. Le pago los 80 millones que le debo a Comedal. ¿Cuánto me quedan? 120 menos 80 me quedan 40 millones de pesos. Ah, le pago los intereses que Comedal se llevó en el primer año. ¿Cuánto se llevó? Pues 8 millones de pesos. ¿Cuánto me quedan? 32 millones de pesos. Me llevo los 20 millones de pesos que yo invertí, es decir, libero mi inversión. ¿Cuánto me queda? 12 millones de pesos. 12 millones, ¿cuánto es de 20 millones que yo invertí inicialmente? El 60%. Es mucho mejor invertir con dinero prestado que con dinero nuestro. Por acá me gano el 20 y por acá me llevo el 60%. Por acá con 100 hice 20 millones, acá con 20 hice 12. Eso se puede hacer, por supuesto. Entonces son cosas que uno debe estarse pensando antes de y no estar llenándose de gastos y de compras y de cosas y de moda y que celular de última moda y que los mejores restaurantes y que el mejor carro y que no sé qué. Pensemos en que tenemos unos años para construir nuestro futuro y los primeros son esos años en los que uno tiene todo el ánimo y toda la vitalidad para seguir produciendo recursos económicos. Utilicemos la deuda también y utilicémosla también de manera inteligente para poder estructurarme. Imagínense, yo puedo hacer esto, si con los 100 millones, pues hago un solo negocio. Yo aquí puedo hacer 5 negocios, 5 negocios. Con 5 negocios ya no me llevo 12, ya me estoy llevando 60 millones de pesos, mientras aquí me llevé solamente 20. O sea, miremos todas las probabilidades que podemos tener, miremos todas las probabilidades. ¿Cómo pensar entonces? Mire, aquí están los rangos. Y aquí me anticipo un poquitico para la charla dentro de 8 días. Entre los 0 y los 20 años yo debería estar pensando en capitalizarme, por supuesto, y meterle algo de riesgo a mis decisiones financieras, meterle algo de riesgo. ¿Sabe por qué? Porque si usted le mete algo de riesgo al principio, usted tiene años para recuperarse. Al final, uno no debe de meterle tanto tema a la renta variable. Sí meterle un poquito, pero no tanto, meterle más a la renta fija después. Aquí, entre los 30 y los 40 años, pues uno sigue capitalizándose y empieza a diversificar portafolios de inversión, a montarse en portafolios de inversión que te puedan generar algunas rentabilidades que yo les he dicho en reuniones anteriores. Uno arranca un portafolio de inversión con 50.000 pesos. Es que uno no necesita mucho capital tampoco. Uno con 50.000 pesos arranca.
Y después de los 40 y 50, pues lógicamente mucho más a renta fija y poco a renta variable. De esto les voy a hablar lógicamente en la próxima sesión, pero para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿qué es lo que hay que hacer? No te pierdas la segunda parte entonces, para que lo tengas ahí en el radar. ¿Hay preguntas, Paola? Sí, por acá nos dicen, pero ese ciclo económico, pero ese es el ciclo económico de países desarrollados, no el de emergentes. El de emergentes en este momento está en apogeo. No. Momento. Venga, venga, revisémoslo bien. ¿Cuáles son los ciclos económicos? Los ciclos económicos se mueven así. Los ciclos económicos se mueven así. Es decir, el mercado es cíclico. ¿De qué dependen los ciclos económicos? Dependen de dos cosas fundamentalmente. La inflación y la tasa de interés. Tasa de interés. Nosotros no estamos en apogeo, estamos en un momento de depresión en la economía. El apogeo y el momento de expansión y de crecimiento estamos esperándolo todos, estamos casi que agazapados cuando uno está en una competencia y está en posición de partida, así estamos todos esperando. Parece que nos vamos a quedar esperando un ratico. Miren, ¿qué es lo que pasa? Cuando la inflación empieza a crecer, ¿cuándo empieza a crecer la inflación? Es que, a ver, que la inflación crezca no es malo. La inflación crece porque hay plata, porque la gente tiene plata, porque hay consumo, porque se mueve la economía. Lo que pasa es que ya las empresas y el mismo mercado y el consumo empieza a elevar precios, porque como todo el mundo tiene para comprar, se empiezan a elevar precios. Es decir, que allí es donde viene lo malo de la inflación porque se empieza a especular y eso es un ejercicio de oferta-demanda. Hay tanta demanda que si yo subo los precios sigue habiendo mucha demanda y si subo los precios sigue habiendo mucha demanda. Entonces, ¿esto qué hace? Que los precios se vayan para arriba y la inflación se me trepe. El Banco de la República, ¿qué es lo que hace para frenar eso? Subir tasas de interés. Subir tasas de interés. ¿A cómo estuvo las tasas de interés en pandemia? Al 1.61. Al 1 punto. Hoy en día estamos rayando el 13 y pico. Entonces han tenido que presionar tasas de interés, presionar tasas de interés, presionar tasas de interés, presionar tasas de interés para que la inflación caiga. Es decir, nosotros estamos en este punto del ciclo económico, en este momento. ¿Por qué? Porque la inflación está alta y las tasas de interés están altas. Mira, por ejemplo, la tasa de usura en cuánto está, el 42%. 42% efectivo anual, es decir, esto es de miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? El Banco de la República va a seguir subiendo tasas de interés hasta que alguien en la economía se estalle y diga, no, ya no podemos subir más precios porque ya nadie va a comprar. Entonces empiezan a bajar los precios porque a medida de que hay menos demanda, pues los precios tienden a bajar para que la gente compre. Entonces, cuando esto empieza a disminuir la inflación y si las tasas de interés siguen presionándose un poquitico a la alza, pues esto para qué se produce. Y eso es lo que va a suceder ahorita dentro de poco, que la inflación ahorita sigue retrocediendo de a poquito, ustedes los han visto en los últimos meses, pero las tasas de interés se mantienen altas. ¿Esto es para qué? Para obligar a que la inflación siga cayendo más. Cuando la inflación caiga mucho más, pues aquí es donde va a pasar lo siguiente, que la inflación estará bajando y las tasas de interés van a caer. Cuando la inflación cae y las tasas de interés caen, pues la gente ahora sí empieza a endeudarse, empieza a tener dinero, las empresas también empiezan a endeudarse, empiezan a tener dinero, todo el mundo tiene plata, empieza a crecer nuevamente la economía, empieza el auge, empieza aquí la fiesta de la renta fija, porque todo el mundo piensa en CDTs, nadie piensa en acciones porque ese es el miedo, pero aquí arranca la fiesta de la renta variable, porque las empresas se van a fortalecer, van a ganar más dinero, se van a fortalecer sus acciones, el mercado accionario va a echar para arriba, el comercio va a echar para arriba, pero aquí viene lo malo, en que las tasas de interés están bajitas, pero la inflación empieza a crecer y el Banco de la República, ¿qué hace? Subir las tasas de interés porque la inflación está alta y vuelve nuevamente los ciclos económicos. No estamos en auge, estamos en un momento de depresión de la economía. Estamos esperando el auge, estamos esperando que esto suceda. Eso es lo que estamos esperando. Si yo pido 80 millones a alguna cooperativa, esta me Sí, va a pedir intereses por el préstamo, no ganaría menos del 60%. aquí está. Intereses al año,
yo calculé bajito, yo calculé que esto lo hagamos el próximo año, no este año. Míralo, aquí está, estoy pagando intereses. Entonces estoy pagándole a la entidad, estoy pagando los intereses, estoy descontando mi inversión y esto es lo que me estoy llevando. O sea, estoy pagando los intereses aquí. 20 millones metí, 80 pedí, vendí en 120, bueno, compré en 100, aquí está la suma de los dos, da 100, vendí en 120, pagué los 80, ¿cuánto me queda? De 120 menos 80, 40, pagué los intereses de 8 millones, me quedan 32, saco mi capital, lo que yo invertí, de 32 le quito 20, ¿cuánto me queda? 12. ¿Y 12 cuánto es de 20? El 60%. Por acá nos dicen, y la DIAN, Ay, no, no, hombre, pero ustedes, ¿por qué son así? Hola, ¿quién es que está diciendo eso? Doctor, doctora, doctor, doctor, pero usted ¿por qué me hace eso? O sea, yo venía lo más de bien, lo más de tranquilo y usted me atraviesa semejante problema encima. Sí, claro, doctor, tiene toda la razón. porque la DIAN se queda con cierta parte. Ah, Tiene toda doctor, la razón. sí, doctor, usted tiene toda la razón, por supuesto, doctor. Lo que pasa es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, por supuesto. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes, si van a hacer inversiones, les gusta la propia raíz, por supuesto. ¿Qué podemos hacer de pronto con esta rentabilidad? O sea, todo tiene salida. Con esta rentabilidad de estos 12, ¿qué podemos hacer? Meter el dinero de la venta en una cuenta AFC y lo utilizamos como beneficio tributario y estamos blindando esa rentabilidad en cierta parte, porque ya nos bajaron las tasas de beneficios. Entonces podemos utilizar una cuenta AFC como una salida. Entonces, doctor, por favor, 8:02 de la noche, doctor, no me ponga esos aprietos. Pero mira lo que te puso. Sí. Ajá, porque eres así. Ajá. Pues usted, pues, y me echa la culpa a mí, doctor, es usted. Es usted el que me pone en un enredo, pues, a que yo a esta hora de la noche, pues, busque una salida. Pero se la encontré, doctor, ahí se la encontré. Abra una cuenta AFC y canalice la plata por allí. La utiliza como beneficio tributario y como es una cuenta AFC con beneficio tributario, no paga impuestos sobre ello. Ahí Vale, está. bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. El próximo encuentro no va a ser miércoles, sino jueves 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde, donde vamos a hablar sobre mis verdaderas oportunidades financieras para el retiro laboral, para que nos acompañen nuevamente. Les agradecemos la asistencia al encuentro virtual del día de hoy, esperando pues de que la charla haya sido del interés y el agrado de todos. A ti, Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos tanta información de tan valioso interés para todos y de crecimiento personal y financiero, porque como mencionó por ahí una doctora, dice, tenemos mucho desconocimiento financiero y realmente es verdad, hay muchos temas que no manejamos. Vale, total. No, antes al contrario, Paula, muchas gracias a ti. Como siempre, al doctor Ricardo, al doctor Gonzalo, al Comité de Educación, a ustedes, asociados, asociadas, muchísimas gracias. Espero pues que haya sido valioso este encuentro y los espero dentro de 8 días jueves para que podamos hacer ya el tema de después de los 40 que hacemos. Este era antes de los 40, ahora después de los 40 que hacemos. ¿Vale? Después de los 40 nos jubilamos. Les envío un abrazo fuerte a todos. Pasen muy buena noche, descansen, que estén muy bien. Chao, Muchas Paula. gracias, feliz noche, que descansen. Gracias, Vale. Wilson.